Suscríbete a La Panterita. Y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, audiencia, buen día. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué comienza hoy en tu valle? Hoy dijiste Bellavista. El Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. ¿Fútbol? Sí. ¿De fútbol de salón? De fútbol de salón. Sí, Fútbol de salón. el tradicional, el antiguo, el fútbol de salón. No el que depende de FIFA. Ah, y mantiene hasta ahora, veo. Mantiene Sí, hasta ahora. sí. Qué Y hoy bien. arranca una edición más. Toda esa zona norte, ¿verdad? Mambay, Bellavista, Concepción. Exactamente, Capitán 4 Bao. ciudades. Capitán Wow. Bao, la acuerdo. Dame los equipos de los clubes más representativos cuando comenzaba en Paraguay. Dame 3. Franco es poderoso. No. Los clubes, digo. Capital, No, acá, clubes. capital acá. Fútbol de salón. Sí, sí. Capital acá. Recoleta puede ser uno. No, aplazado. Seguí. El que está aquí cerca. No, aplazado. Seguí. Me falta uno. No, nos queda los cerca de acá. No, el Más tercero. allá. ¿Dónde se jugaba? Ah, sí, esa Jonia. ¿Dónde se jugaba? Ay, sí me- Vicenti. Canela Canela Vicenti. Vicenti. Star. Ah. Star San Club. Luis. San Luis. Se jugaba, era una locura. Sí, sí. Pero hablo de locura, no estoy hablando de poca cosa. Denis, la raya, estaba árbitro Mesa y los muchachos mirando el partido al lado de la raya, de la línea. Lleno. No, íbamos a ver Vicente, San Luis, Asociación Cristiana de Jóvenes, andaban muy bien los Willy. Era una, Martín Barriento, era una Sí, sí, sí. bufa, le daba muy bien Silvia Aranda. Hablamos del fútbol, por eso me... Carrocini también, ¿no? Esa época. No, Carosini es posterior. Posterior. Estamos hablando de los comienzos de fútbol de salón. Colón, Colón. Sí. Deportivo Colón se jugaban los partidos. Pero era fútbol de salón. Fútbol de salón, El sí. de Alarcón. Mismo. Sí, Y que ese es sigue el que siendo arrancó hoy. presidente. El de Alarcón. Pelotita chica y dura. El de Alarcón estamos hablando. Pero era furor. Ese campeonato arrancó hoy. Sí. Hasta ahora sigue siendo en el interior furor. Así se Furor. juega con la gente en los alrededores de la raya. Ese, fue el primero. Del primero. El primero. Y era, bueno, ya está ya. Contigo, Luis. La Agrícola Soria Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López, 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ellopuchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este, y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Arturo, los mayores ganadores de fútbol de salón somos nosotros, los paranaenses y franqueños. Y ahí el joven que murió. Sí, Darío Herrera. Pero hoy en realidad Franco superó a Paranaense. 10 tiene Franco, 9 Paranaense. Hoy Bueno, Franco es el más pero la ganador. esencia está ahí, Sí. en el Alto Paraná. Sí. Y después a Mambay, que también tiene- Bien abajo. ¿Y ustedes? No, nosotros somos parte de Mambay, pero Bellavista Norte no tiene... Y este que le da al jugador que jugó fútbol de salón, que va a fútbol de campo, el que luce técnicamente, ¿verdad? Igual el fútbol 5 también. Puedes practicar y te dan buena técnica. Siempre fue el chico. Fútbol chico, el sala espacio ahí, chico, por sí, sí, sí. Ayuda. Sí. Para la tenencia. dominio. Generalmente los argentinos hacen mucho eso. Cuentan la historia de esos exfutbolistas o futbolistas activos. Cuenta que empezaron en baby fútbol, dicen. Él lo ellos, ¿no? llama, sí. Baby Baby fútbol, fútbol, llaman al- sí, fútbol de salón. Bueno, Roque Cubilla está escribiendo. Buen día, dice Roque, y Pucú la introducción. Primero Ipucú la introducción. Primero pone buen día. Buen día, sí. Y después va Ipucú y la introducción de Roque Cubilla. Bueno, vos me estabas diciendo, yo te iba a decir una cosa, nos escucha más de Capital que del interior. Así vos le das a Fernando La Mora, vamos a ver como Capital. La Maré Capital, vamos a ir con el Dios respeto. Hasta central, ¿verdad? Central. Hasta Central. Después el resto va a perder como la guerra, niño. El último día para mí que es interior, se comunicó más. 618 4700 interior. Fíjate interior. por tu WhatsApp. Hablamos mucha gente de zona de Itapúa, Ciudad del Este,
Arroyo Estero llamó, Concepción también. El árbitro Paul Benítez era salonista de Franco. Sí, jugó también una Supercopa por Paranaense, recuerdo. Y Carlos su papá sigue arbitrando fútbol de salón en el Canelán, interior. Vicente, Humaitá, San Antonio, San Alfonso, Deportivo Colón, Estar, Colonial, Fomento, Barrio Obrero, 29 de septiembre, así mismo. Fomento, sí. Buen jugador era, sí señor. Bueno, eso tiene que ver con tu valle, ¿no? Sí, juega hoy Franco con Franco Bellavista. Norte. ¿Cuánto van a justamente. perder ustedes? Y Franco es fuerte. No, por según Villano tiene Pero- según pero- Víctor Villano usted no se tiene lo que presentar. Unos cuantos No, van a pero perder somos hoy. locales, Escuché Arturo. unos No, cuantos. unos pero- cuantos. no. Mi selección es presidente Franco, perdón, Denis, pero... Mañana unos vamos a ver cuantos- cómo vaya. Dice los brasileños, ídolo, perdón, todos empezaron con futsal, o fútbol fue el salón, Sí, Ronaldo sí, también. Fenómeno, Neymar, Coutinho y compañía, dice. General Genes no existe, vio, dice Torrico, Carlos Torreani. Y eso, Sí, ¿qué te de- está Denis diciendo te acordó acá? de General Sí, Genes. General Bueno, Genes. vos sos Arturo Rubín, vos decís Acá cerca, acá en la esquina. pero decina entonces, vos decís, Pero no me viene en la mente nomás, vos por eso tenés te Luis. dije. El Gómez dice acá, ¿y dónde pide acá? Sí, la misma una cosa. cuadra. El oyente no Club ubica. General Genes. Sí, señor. Club General Genes, sí señor. Club General Genes. Decirle al que venga más hacia acá, porque más hacia allá yo no sé si pasa el colectivo que viene hacia estos lados. Entonces que se vaya más hacia estos lados que se vaya del otro lado, porque si se va hacia el otro lado no va a llegar hacia acá. Vamos a dejarla ahí nomás, señora. ¡Qué bueno! Qué bueno esto es lo de Rubén Rodríguez. Querido presidente Juan Alberto Acosta, me contaron los muchachos que me homenajeaste y dijiste, qué bueno, ¿eh? ¡Qué bueno! Sí, sí, Juan Alberto Acosta. ¡Qué bueno! Espera un ratito, Juan Alberto. Yo jugué ahí, hice con Hugo Fernández, Carlos Torreani jugó ahí. Con Hugo Fernández terminó todo. Carlos Torreani, ¿sabes qué? Carlito, te quiero mucho. Carlos, ¿sabes qué? Te quiero mucho. Sí, pudiste jugar con Hugo, pero no como él. Así nomás. Sí. Y lo peor es Álvaro Mora. ¿Qué pasó con él? Y él pues tiene el problema de origen de falla, ¿sabía? Sí, sí, sí. Entonces, tiene un origen de falla. Bueno, no sé lo que ando falla de origen. Sí. ¿Falla de origen o tiene algo? Sí, sí, sí. Falla de origen lo tiene. De origen. Yo le dije decirle, tener falla de origen. Viene y me dice, acabo de saber que yo jugaba en Libertad como 9. Yo no discuto que ella jugaba en Libertad como 9. Y todo iba bien, hasta que me dijo, ¿y sabe quién era mi suplente? Y ahí terminó todo. ¿Para qué Pio tiene que decir, ¿y quién era mi suplente? ¿Para qué al pedo? Decir, no me jugué. Sí. Ah, la puta sea. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix. Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. En estas fiestas Pechugón te regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes. Compra cualquier producto Pechugón, ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en promospechugón.com. Pechugón a todos les gusta. Bueno, ¿qué decir, niño? Del interior. 618-4700. Yo digo que van a perder. Pero tenemos que habilitar ya el WhatsApp también. Y vos no te, yo manda acá, 826666. yo creo que van a llamar a la gente del norte. Porque muchas veces las llamadas capital entran primero. O sea, el del interior tarda un poquitito en el ingreso. Entonces, en cuanto a llamadas, va a ganar allí. Pero también habilitamos el WhatsApp, el 82666611. El amigo de Senki, por ejemplo, se estaba reportando de Ciudad del Este. Entonces, allí ya un voto para el interior. ¿Vos querés canjo otra vez, Pio? No, pero es Aullón. El hombre del norte también. El nombre del norte también, que siempre está. Antonino, Yo- él está gestionando unas cosas. Pedro Juan. Nadie te escribe, Pio. Gente del interior se reporta para Ahí está, comentar WhatsApp, cosas de fútbol de salón también. Ahí está, Bebo eso. González me dice, y si tiene razón, es un buen dato. Un mitaí de 15 años va a jugar en Nacional de Fútbol de Salón en la selección de Franco, es Marco Jiménez Jr. 15 años, ¿eh? Hijo de Marco Jiménez que ganó varios nacionales con presidente Franco, tiene 15 años, está en el... Y no se Reporta tiene sintonía, el que, interior. con la disculpa el chico no se tiene que presentar el equipo de Denis. No. Hoy no. Hoy va a perder grande. Hoy sí. Sí, hoy no va a perder creo. grande. Si hay una diferencia sí, de 3 goles, no hay diferencia de 3 goles. No, no creo que. 3 goles. Sí. 3 goles. Nosotros empezamos Bellavista hoy. Bellavista Y Norte le siempre. reventamos. Sí. Tenemos que hacer pesar la localía. Aquí me dice Fer Bello, Arroyo Estero presente, dice. Denis Sí, conoce Arroyo, dice. Tiene su Sí. quinta por aquí cerca, dice. ¿cierto? Arroyo Estero. De la Y no, ciudad no. de Limpio también nos escribe. Y no Pastor llama nadie, González. Gustavo. Se borraron todos, Pio. A uno, hasta perdón, le dijimos lo que número tenemos, niño. 618-4700. Y ahí está Rodrigo preparando en mi Instagram, ¿sí va? No llegamos todavía a 5 millas. Eso en vivo. En vivo. En vivo. Tenemos que llegar por lo menos más porque hay que vender, pues, ¿entendés? Sí. ¿Y quién te va a pagar un Instagram con 5.000? Nadie va a pagar eso. ¿Cómo entendés, Luis? Totalmente. ¿Y por qué no vende entonces? Señor Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Subellana Casi, Arraídos de Maya Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981, 543 Wilmar SRL.
Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Arturo, señor. El pollo Ibe no sube, Arturo. No existe, Arturo. ¿Vale? El pollo Ibe no existe, Dios. A la puta, nosotros somos de pollo y Hugo. Claro, y por eso Dieguito surgió ahí, papá. Sí, Juan de Ábalo, Jason Ibarrola, sí, un montón ahí, papá. Andaba bien, digo ahí, Sí, claro que sí, papá. Juan de Ábalo. Gracias, ¿vos te llamás? Hugo Duarte. Gracias, Hugo, gracias. Ese es Dale, papá. Gracias, Hugo. Qué bueno. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Último campeón nacional, Ñembú. Ah, muy bien. No, el campeón nacional. Franco, ¿cómo te llamabas? Ñembú 2019. Ramón. Ramón 2019 y Víctor Villalba campeón. Franco, saludos, Ñembú. Saludos, Ramón. Hola. Arturo. Desde Central te estoy llamando. ¿De dónde? Tengo una anécdota de fútbol de salón, yo, Arturo. Sí. Nos fuimos a ver fútbol de salón en el Pacaraí, en la cancha del 24 de mayo. Sí. Jugaba el 24 de mayo contra Sueñolar. Y Sueñolar tenía un número 10, de apodo Mara, que después fue técnico de la selección del Pacaraí. Una locura como jugaba, Arturo. Como Sarambipán de Obetea. Brillante, gracias. ¿Cómo se llama? Mara. No, Ennio Maradona, Gustavito. Usted vende simpático, le decía, ¿dónde pica payaso, ¿dónde? Disculpame, Luis. Después le picó payaso, machado, gracias a niña. Está gracioso, Diego. ¿A quién lo amigo él? No, Gustavito. Vos tenés que hacer tu venta, pauta nomás, Luis, no te vayas a meter en otra cosa. Hola. Se prendió la gente con el tema del fútbol de salón. Sí. Aguante Concepción, vamos por la cuarta, nos dicen Paranaense. Mayoría de interior, de mensaje de WhatsApp. Fuerte en fútbol de salón. Sí. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Bien. San Joaquín, Caguazú presente. ¿Dónde? Caguazú. ¿Cómo te llamas vos? San Joaquín. Escuché. Va, Nerera, ve. Checherera, Enzo Andes. Arturo, ve. Huyende a mitad de ve. Ojalá, escuela aprendemos la guana. UPAKP, Luis. El Vigenal Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con el Vigenal Plus, tu aliado de cada día. Hola. Hola, Arturo. Sí. Va a enseñar, Arturo. ¿Y por dónde? Por ahí, Arturo. De Paraguay, va. Coronel Escurra, campeón, Arturo. Fútbol de salón. Brillante. De nombre de Rubén Achucarro. Campeones del 80. Rubén Achucarro. Chao, Rubén. Chao, señor. Chao, San Joaquín, tierra de Aedo. San Joaquín. Hola. Arturo. Saludos de parte de Exa, Los Berracos, primer campeón invicto. Futsal. ¿De dónde veo? Exa. Futsal dice. Barrio Obrero. Muy bien. ¿Tu nombre? José. Chao, José. Gracias por llamar, José. Hola. Hola, Arturo. Arturo, ¿qué tal? Bien. Hola, por ¿Y por dónde? por ahí. Por subir de Hueyulan de volumen, ¿verdad? De Concepción. Ustedes. ¿Y de nombre ve? Pablo me llamó. Pablo. Arturo, es muy mío. Por hablar de hermanas de prima, ve. Vamos con él. Hola. Bueno, ¿y vos tenés en tu WhatsApp ahí, yo? Sí, aguante San Pedro, dicen desde Madrid. Saludos del barrio Nazaret, barrio San Pablo presente. No, perdón, Brasil, San Pablo presente. De Itagua, barrio Guayaibitú. Y por WhatsApp ahí, ¿qué número de tu WhatsApp? 0982666611. Inclusive me están escribiendo a mí igualmente muchos hinchas de la zona allí de Franco. Después Nicolás Yegro también me dicen, Mara Yegro, concejal de Pacaraí, hermano del arquero Nicolás Yegro, campeón, también me dicen. Bueno, hola. Buenas tardes, señor Arturo. Sí. Yo llegué a ver a la selección de Cacupé, era un equipazo. Rolando Trinidad de Limpio, excelente la programación. Gracias, Rolando, muy amable, de Limpio Rolando, gracias. Hola, hola, audiencia de WhatsApp. Desde Limpio, Agua PI, JC Villanueva, nos saluda.
Campo 9, Silvino nos escribe, envía saludos para todos. Tomás Castillo, desde Buenos Aires, presente. Desde Ilapucú, Nueva York, en sintonía, saludo al Recordman, dice acá. Saludos. Y me dice, pequeño aporte, Franco trabaja muy bien en formativas, ya reclutan niños de 6 a 8 años, son observados por algunos profes y ya le incluyen las categorías de fútbol de salón, trabaja bien las formativas, Franco. Qué bueno, chico. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Puedes decirle a Gustavito que prepare un comparativo entre tu portugués y tu guaraní? ¿Por qué? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, Juan Alberto Acosta. Hola. Ojo. No, es que se fueron todos. Están todos. Que nos llamen es otra cosa. Desde Pané. Ahí le escribe. Y ponemos. Aquí en las caratatas de Upané. ¿Upané? ¿Dónde es? Las caratatas. ¿Las qué? Aquí en las caratatas de Upané. ¿Dónde? Aquí en las caratatas de Upané. ¿Upané? ¿Dónde es? Las caratatas. Víctor. La catarata. Desde Vallemí también hablan de la selección de fútbol de salón que va a participar, hablan de un crack número 10, Rodolfo Farías. Después Altos, único representante del departamento de Cordillera para el fútbol de salón. Paranaense, sí, están hablando de... Sí, el fútbol de salón, sí. Se quedan todas las... 618 4700, 618 4700 por hasta aquí, están mandando más al WhatsApp, allí es donde se... Saludo especial a Denis del Mercado 4. Fuerte abrazo. Saludos. Bueno, y se quedó bloqueada la consolita, me dice Gustavo, siempre se le ocurrió la cantidad de gente, niños que llama. Sí. Y ahí se queda, entonces, ¿y qué tenés de WhatsApp? Nos dicen saludos desde Pastoreo, tenemos el chip de la cancha chica de futsal desde nacimiento. Después saludos desde Campo 9, Augusto, aguante Cureluque, dice otra persona, desde Ciudad... Hola. Arturo. ¿Y por dónde? Arturo, y que tú contas mi ove guananime, y que tú no, hay muy vivo. PTI Mocoy, ¿para qué pie cortó? PTI Mocombo abrió un tipo. PTI Mocoimbo abrió un tipo. PTI Mocoimbo abrió un tipo. Papá PTI, a la puta. Yo estoy guaraní, hermano. Coaña que tú tape locutor Peluí Pared Oñepe Tándame, métele Peluí. La Caja Mutual en este mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. ¡Qué mejor mes! Para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. Llamarnos al 218-4000. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, y en Bucia del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hola. Hola. Buen día. Carlos Peña, presidente del fútbol de salón. ¿Cómo anda? ¿Tu nombre? Carlos Peña. ¿Qué tal, Carlos? Bien, comandante. ¿Cómo anda? Excelente, comandante. Andamos acá luchando siempre. Gracias por llamar. Igual para usted. Gracias. Hola. Arturo. Hola. Sí. Don Arturo. Señor. Sí, mi respeto para vos y para tus queridos compañeros de trabajo. Excelente el programa. Yo quiero apelar un poco a tu memoria, don Arturo, que haciéndome un recordatorio de los partidos de antes, qué memorables eran. Ese Raimundo Aguilera, ¿quién le batió el récord? O cuando estaba por batir ya otra vez el récord, ¿quién le metió el gol ese? Luis Doldán. Luis Doldán, yo tengo esa foto que salió, qué volada, o sea, qué espectacular fue la volada de Aguilera para impedir ese gol. Pero el que le batió su récord, el que le batió su récord es Luis Doldán. Luis, sí, 1019 creo que era. No, estamos hablando de la década del 70. No, pero 1019 era los minutos. Perdón, yo pensé que te fuiste mucho atrás, perdón. Disculpame, sí, una cantidad importante tenía de aquellos americanos. Sí, pero era espectacular ir a ver los partidos. Imagínate, vos comías tu tallarín y después te preparabas para ir. Lo máximo que vos comprabas era naranja para entrar a la cancha. Qué espectacular. Sí, señor, gracias. Gracias, Arturo. Hola.
Arturo, Sí. de la de profesora de guaraní, el menos ya fue buen pastor, ¿verdad, Arturo? Vale. Lleva ahí. Vale. Calomina. En Sheina. En güey. Va, Arturo, y con tranquilo, pa. Ani ande hueviti. En Ena. No, pa, esta huevita. La huevita de tipo de huevita. Va a la letra Sheina. El contagian de 5, ¿verdad, Arturo? Ya en 2000 de Contacuapa. PTI, Mocoy, Boapú, Rundipo. Le vale, Arturo, le vale. Un genio. Gracias. Gracias por la huyendo de vino. Hija de puta, ¿cómo tomamos vos? ¿Para qué me pusiste corpiño? Qué pedo tenías, era. Hola. Hola. Sí. Hola. ¿Cómo le dice en guaraní, Arturo? No sé. ¿Va, De la de profesora de guaraní. No sé. Ey, che. ¿Cómo se dice en guaraní? No sé. En Daikwai. Hola. Arturo, sos mi ídolo, Arturo. ¿Cómo hacer una grosería? Sí. ¡Sos mi ídolo, carajo! ¡Qué bueno! No, pero carajo no es grosería, finalmente. ¿Quién es tan linda, Gustavito? ¿Tu WhatsApp ahí yo, Vito Villalba? ¿Ustedes fueron todos ya? No, siguen escribiendo. Desde Inglaterra, Víctor de San Lorenzo dice, desde Puente Quijá, están escribiendo. Saludos desde Pedro Juan Caballero, aguante a Mambay, vamos por la 10ª, dice. Buenas tardes, Pablo Florenciano, de Raúl Arsenio Oviedo. Escribe también. Desde Mingaguazú, arquitecto Arrúa, siempre escucha el programa. Dice. Bueno, vamos a ir variando ya. Hola. ¿Cómo se llama el niño que? Hola. Hola. Sí. Hola. Sí. Vaya, Nico, vamos ahí. Vale. Añade tipo. Añade papuito seguro. Hola. Arturo. Arturo, ¿viste que la pasada estaba comentando el tema este del tipo que tuvo sexo más de 100 veces? No, o sea, que me vino todo, y contaste, vos le agregaste anécdotas y demás cosas. Me vino todo nomás cuando en el 95 ya acá vino y dijo ahí, en pipo, po. Caraguatagüí presente. Comandante Lara, dice el vendedor. Caraguatagüí presente. Muy bien. Bueno, y vamos a cambiar porque es muy hipocumaina. Hola. Hola, comandante. Sí. Esa es la ya es hola. ¿Vale? Ahora mi espera mi che hola va ya es. Hola, ve. Hola. Aguille, saludo. Bajo. Baeteco. Maitei sale otro. Maitei. Ah, Maitei, sí, yo tenía acá, Luis, gracias, Luis. Maitei, ¿no me hará con música? Saludos, ve. No, es con preguntas y respuestas a este programa. Hola. Hola, yo soy la novia de José. ¿Y qué querés? Vivo con él, vivimos juntos. Está bien. Hace 2 meses. ¿Y qué pasó? No sé qué hay entre ustedes. Él dice que nada, que sos una amiga y que estás muy mal. ¿Y después? Me molesta y ojalá dejen de hablar. Claro, preferiría que vos dejes de hablar con él. José. ¿Vos me amas, José? Sí. No, decí fuerte, ¿en serio te estoy hablando? No. ¿Por qué? No? Sí. La puta, ¿quién es esta niña? Bueno, y para ir cerrando, ¿vos tu WhatsApp hizo? Siguen escribiendo, pero 82666611. Hablan más bien del guaraní en la última. ¿Qué dice? No, la ciudad. Comandante, deja nomás así tu guaraní. ¿Por qué? Y deja ahí punto suspendido. ¿Vos crees mi guaraní es bueno, niño? Excelente. No sé si es excelente, está la deco, pero trato, ¿no? Arturo, puedo darte unas clases de guaraní sheja en Boijara. Aguillé, gracias. No, en realidad no, Aguillé, sí, Aguillé, gracias. Así que no era hola como planteaba el oyente anterior. ¿Y está bien? Después preguntan de dónde se puede comprar la entrada para Guaraní Cerro. Tenemos que saber, que le diga a Gerardo Rodrigo, ¿cuántas entradas vendidas van a ver para Cerro? Si es 200 o 150. Yo no dije esta mañana porque desconocía. Entonces tenemos que saber si son 200 o 150. Pero tenemos que saber para el partido del domingo, sábado. Porque hoy se juega la final de la Copa Paraguay. Sí. Porque se achicó el ángulo allí. El ángulo de la zona de las gradas. Es movible el vallado en 2 bocas.
Sí, es una esquinita prácticamente la que va a ser. Ahora el espacio de los últimos días era bastante grande. Y me decían que se va a achicar. Y va a ser más para Guaraní, pero ahí tiene que haber un policía en el medio, cordón policial. Sí. Claro, un cordón policial. Ahí tiene que haber cordón policial. Claro, un pulmón le llaman los... Sí, una doble barrera suelen poner de cascos azules, policías, entre... ¿Y quién es el que organiza en Guaraní para conocer más detalles de esto, la entrada y todo eso? Juan Alberto no le... ¿Sabe quién no le dio bola a Juan Alberto? A Rubén Rodríguez me dijo hoy. No le dio bola. Querido presidente Juan Alberto Acosta, me contaron los muchachos que me homenajeaste y dijiste, qué bueno. ¡Qué bueno! Juan Alberto. ¡Qué bueno! Juan Alberto Acosta. ¡Qué bueno! ¿Sí se entendió? Sí. No lo entiende. No, a mí me dijo, ahí estaba Riquito Dávalo de cuando llegamos a la radio. Bueno, ¿y cuántas entradas son hoy? Hoy sí. Aforo 50%. 50%. Y Olimpia no puede meter barra. No, Olimpia no puede meter barra. ¿Y cuál es el equipo de Sol hoy? Sol de América. Campich en el arco. Sí, que venía jugando Copa Paraguay. Hoy el informe de APF se agotaron graderías sur, plateas, se están por agotar 13.000 entradas vendidas hasta aquí, para hoy. 13.000 entradas vendidas. ¿A qué partido la 19? El permitido es el 50%. 18.000 más o menos. 18.000, sí. Víctor Ayala, Jaquet, Mencia y Gabriel va a la izquierda. Casal, Rodrigo Roja, Fernando Godoy, Diego Godoy. Dakota y Javier Toledo. Sí. Ofensivo Sol. Sí, ofensivo, porque incluso Víctor Ayala es lateral derecho el día de hoy. 2 puntas y volantes que son ofensivos. Y Olimpia mantiene su arquero. Olveira, Otálvaro, Salcedo, Antolín, Iván Torres, Ale Silva, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Fernando Cardoso, Deli González y Santa Cruz. Más adelante vamos a ir con la conferencia de prensa ayer a la tarde, Gustavito, de Julio César Cáceres y de Cardoso. Fernando Cardoso. Sí. ¿Verdad? El árbitro es José Méndez, que está allí en la mira una vez que salió la designación de parte de Sol de América. No fue la mejor decisión. Hasta presentado una nota a la APF en su momento la gente de Sol de América para que no le piten más Méndez, y ahora ese es el citado para este partido. Siguen esperando en Cerro, ¿vio? No pasa nada, todavía Guaraní no le dio todavía la entrada. Y llamarle a Andrés, ¿por qué no sale al aire? Para hablar el jefe de prensa. Sí. Andrés Torres necesita autorización para hablar. ¿De quién? Y del jefe de prensa. Andrés Torres del departamento socio. Y generalmente suelen avisar en nuestro grupo, Andrés Torres está habilitado para hablar. Así es, si no hay uno que de arriba no están habilitados ni siquiera hablar con pero esa medida no es solamente de Cerro antipática. La medida en sí lo es antipática. Sí. No es Cerro problema culpable. Cerro no es culpable, la medida es antipática. Por ejemplo, te dice, no puede hablar vicepresidente, no, necesita la autorización del jefe de prensa. ¿Cómo un vicepresidente, un miembro de la directiva va a necesitar autorización del jefe de prensa? Aquí estamos todos locos. ¡Ah, la puta! Este es el único país así. ¿Otros países también son así o copiamos de otros? Sí, para mí que en Argentina, en Brasil son peores incluso. ¿Por qué, veo? No, allá casi nunca hablan para los medios así, o sea, todo en conferencia. En conferencia. Es muy difícil que un medio tenga un futbolista brasileño. ¿Y tú estabas en aquella época de contigo? ¿Cómo era? ¿No? Cuando vos estabas en México. No, allá era abierto. ¿Viste? Esa época. Pero en México ustedes, por ejemplo, a una radio sí, la atendían sin problema, no tenían sin ningún problema. Pero llámale para Raúl Badilla, que estamos buscando hace 2 días. Rodrigo le llamó anoche, le dijo que hoy podía hablar, porque creo que vuelve a Guaraní. Sí, termina su contrato en diciembre. Sí, termina el préstamo. Y Fluminense deberá efectuar la opción de compra si quiere que se quede. Y no fue titular Bobadilla en este tramo. Entonces hay que velar, pues, sí. El tema de la Bobadilla. Copa puede ser una pieza importante. Sí. ¿Quién? Para la Copa. Para claro. Guaraní. Y entre su suplente allá y acá, ¿él por qué se fue de acá? ¿Y Gustavo? Y él se había ido en febrero, ya con el inicio del torneo, o sea, con el torneo en marcha. Él venía a ser uno de los destacados en el torneo pasado y él falló el penal. Él falló el penal el año pasado, el penal que le dio el título a Olimpia. Pero aparte de eso, entiendo yo que era la cuestión de cómo estaba el ambiente en ese momento. Él suspendido porque no podía jugar las 5 primeras fechas del torneo. Guaraní en un momento de renovación, creo que por allí pasó el tema de la salida de Bobadilla.
Porque interesante, Denis, que venga Boadilla. ¿Vos lo viste jugar bien a él? Sí. Tuvo una etapa importantísima. Me gusta mucho delanteros fogoso, como él, sí, grande, que aguanta, que sea pivot ahí en el área. ¿Y se usa el pivot ahora? Yo le llamo así. No, pero se usa, pregunto, en tu época sí. Sí, se debería de usar. Ahora ya no hay tanto eso. Es más exquisito, por lo menos, no hay tanto pivotea. No. Ahora tiene 8, esos son los técnicos lo que le dan. Sortear la media cancha con una pelota así, tac, para el 9 baja, y los volantes ya empiezan a jugar. ¿Vos querés jugar la selección juega así, Denis? Sí, sí. ¿Y quién puede jugar en la selección así? Y con esa característica, no sé, un 9 grande. Bobadilla. Bobadilla puede ser, Santander, Ropero. Sí, que está en el fútbol italiano, pero tiene poca participación por ahora. Sí, no tiene muchos minutos. Se lastimó, estuvo mucho tiempo fuera. Que se lesionó a partir de allí, ya perdió titularidad y pocos minutos en la actualidad. Bueno, y hoy la Copa Paraguay. Ayer Libertad le ganó a TMT 2-0. 2-0, exactamente. Puso la mitad del equipo titular Libertad. Una mezcla allí, entre titulares y suplentes. Sí, porque estaba Tacuara, Lorenzo Melgarejo, jugó Enciso, jugó Viera. Más para la estadística, porque hoy el tercer lugar no definía. No definía nada. En otras ocasiones sí, por el tema del posicionamiento y una posible clasificación para el tercero, pero hoy no, ante la situación que Libertad ya estaba clasificado y TMT igualmente no podía ir a la Copa porque es equipo de categorías menores. Sí, lo que le queda a Libertad esta temporada es ganar a River y esperar que Guaraní sea el campeón. Con eso juega la Supercopa. Bueno, vamos a hacer un trabajo de producción. Si le pueden llamar presidente general Caballero de Juan León Mallorquín. Si le puede llamar presidente a Ameliano o a Humberto García, porque achica ya el espacio. Ya sí. En menos de 2 semanas se define todo. El martes ya el primer Queremos partido hablar para con Adaico Maciel, con el presidente, Ameliano con lo que decía el niño, la presión que tiene el luqueño. De esta manera entrar en clima. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, el viernes contás desde el 30% de descuento en perfumería. Hace tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Con Medilife comenzó el camino hacia una vida más saludable. Para vos y tu familia recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Por tiempo limitado, comunicate al 0982 186 386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Apostale, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor. Regala Vmayflores. No queríamos hablar con Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. Ese niño, toda la presión que es con relación al momento que atraviesa el Deportivo Luqueño. Para figura Rodolfo Gamarra, figura de Luqueño. Que está llegando a la presidencia, o sea, ya hace unos meses, pero la presión propia de la situación en sí de llegar a esta instancia, el Deportivo Luqueño. Y vamos a ver con Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Sí. Por eso tenemos que mover, porque ya viene, se acerca todo, ya el 7 ya, ¿verdad? Sí, el 7 de la ida. Y dentro de 6 días ya juegan. Sí. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, Héctor, un placer comenzar contigo. Bueno, 6 días, primer partido contra Luqueño, Defensores del Chaco, Héctor. Sí, el 7. Partido importante, ¿verdad? Ya ansioso, Héctor. Ya empieza a picar diferente ya, ahora que falta una semana nada más. Pero te imaginas todo lo que debe pasarle a la gente de usted, Ameliano, digo. Las dos caras, el ascenso o el descenso del Luqueño. Una cosa termina con la otra, salpica la otra. Y es así, Héctor, ¿no? Toda la impaciencia que generan ustedes, se reúnen, hablan, y disculpame la pregunta, que no sé si la palabra es disculpame, pero cuando van a primera, si ascienden, son $1.300.000. El hecho de jugar la promoción más el ascenso significa un premio importante para los muchachos, incluyendo cuerpo técnico. Sí, ellos tienen un premio, una bolsa importante que va a salir ya de ese monte que vos nombraste antes. Ya habíamos arreglado a comienzo de año y reajustamos un poquitito para ahora cuando se logró el objetivo de la promoción. Y te digo, Arturo, estamos bien mentalmente esperando esa fecha. La ansiedad durante tenemos, pero las ganas de jugar que tenemos estos partidos es impresionante. Ayer hicimos unos amistosos con el 2 de octubre de Itagua,
ya se notaba eso, los muchachos, el semblante es diferente, realmente la motivación que tenemos es única. Bueno, indudablemente, te imaginas, a 2 partidos del ascenso, si lograsen es un hecho histórico y tanto futuro después que depara un ascenso a primera, si lo logran, Héctor. Así mismo, como vos decís, Arturo, imagínate nosotros que venimos ahí de la última categoría del fútbol paraguayo, acostumbrados a irnos a jugar en Viñasque, en Santa Ana, por citarte algunos barrios, y ahora que nos toque la posibilidad de estar en primera división, el mismo hecho de que medios importantes de comunicación como ustedes nos contacten es una satisfacción única. Héctor, ¿hace cuánto que está en la presidencia? 6 años, creo, Arturo, 6 años. 6 años. En este año, ¿qué se aprende? Se aprende política dentro del fútbol, se aprende a entender lo que se quiere, se aprende ir teniendo conocimiento de cómo es el fútbol, en qué depara, situaciones insospechadas, entre triunfo, derrota, un montón de cosas en 6 años bajo tu presidencia. Así mismo, Arturo, es un aprendizaje diario. Imagínate que suelo conversar con mi familia y creemos que logramos cosas importantes para la institución, pero realmente en 6 años solamente tuvimos 2 satisfacciones únicas, que fue el ascenso de la C a la B y después el ascenso de la B a intermedia y de una tercera. O sea, estamos hablando que en 6 años tuvimos recién 2 satisfacciones importantes, ¿verdad? Y eso del fútbol, ¿verdad? Te da revancha, te perdiste el domingo, pero el siguiente fin de semana tenés de vuelta una revancha. Y otra cosa que suelo comentar es que seguramente la derrota más importante que tuve hasta ahora como presidente del club fue mi primera pelea por ascenso en la Divisional C, cuando habíamos jugado contra General Caballero de Campo Grande, habíamos ganado de visitante y de local perdimos la posibilidad de subir a Divisional B. Y hasta hoy día sigo sosteniendo que esa fue solamente la frustración más grande que tuve dirigencialmente, porque fue la primera, seguro. Bueno, pero ahora pasando los años está para subir o no, hay que depender del partido ante Deportivo Luqueño. Y con relación al barrio, ¿cómo siente el barrio? ¿Hay mucho de Ameliano, Disperso Olimpia, Cerro y otros equipos? Eso es otra cosa, Arturo. En mi familia pasa, yo tengo un hijo de 9 años, que mi hijo de 9 años es fanático de Ameliano y tiene también su club en primera división. Pero tengo otro hijo de 4 años que vos le preguntás qué club es y te dice Ameliano, o sea, ya no tiene otro equipo más. Es lo que estamos consiguiendo solamente con el correr de los años. Y en el barrio es así, todos tienen su club en primera y son de Ameliano, pero ahora se encuentran con esa posibilidad de verla a su club de barrio, el club donde jugaron, porque todos pasaron por la inferior de la institución, o exjugadores, estar ahí arriba, ¿verdad? Es algo único y es una barriada muy popular, ¿verdad? Nosotros, nuestra masa societaria o nuestra masa de hinchas se concentra en un barrio, Santa Lucía es el nombre, pero se le conoce como barrio chiquito, ¿verdad? Barrio chiquito. Sí. Y bueno, esto seguiremos charlando, a la medida en que se acerca la fecha volveremos a charlar. El partido es el 7, ahí queda, están los amistosos y están listos entonces ya. Estamos preparados, Arturo, y ansiosos. Es la oportunidad, todos saben que es la oportunidad que estábamos esperando y te digo que hasta se vive diferente, Arturo, se siente diferente. Vos pasás por el barrio y encontrás las casas ya con la bandera de la institución. O sea, estamos sintiendo algo único hoy. Bueno, un saludo al aire, gracias por este tiempo, Héctor, y seguiremos charlando, muy amable. Muchas gracias a las órdenes. Gracias, Héctor Megalejo, el presidente de Ameliano. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022, además de 100 espectaculares premios. Participan del sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos entre sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chaco, más respaldo total.
Dimo cumple de año, quiere celebrar contigo regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimo para vos. Descarga la app Dimo Paraguay desde la Play Store o ingresa a dimo.com.py. Entrate más en redes sociales como Dimo Paraguay, Dimo nos une, unita Dimo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora tiene que ver con el partido con Luqueño, queríamos hablar con Madá y con Maciel. Sí. Con referentes de Luqueño, referentes de Ameliano. Hoy el partido de Copa, ya teníamos los equipos de Olimpia, seguida Julio César Cáceres. En el caso de Luqueño, ¿cuál es el plan? ¿Si va a poner todo el potencial de fin de semana o va a jugar con un mix? Estoy leyendo que Alejandro Remolier está diciendo que podría estar con aforo de 100%. Para Supercopa. Domingo 12. Y ahí se cierra pues todo. Sí, el último partido de la temporada. Es el campeón de la Copa Paraguay, que hoy vamos a conocer, y el de mejor puntaje, campeón con mejor puntaje. Así es. Si es Cerro, sería Cerro. Exactamente. Hoy sería Cerro ante el ganador de Olimpia Sol. Puede haber un último superclásico para la temporada 2021. Bueno, muy bien. Contigo, Luis. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. ¿Cómo te va, Alejandro Cremolíes? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, Arturo, ¿cómo andamos? Bien. Alejandro, el tema de hoy es 50% de aforo para la final de la Copa Paraguay. ¿Y qué novedades podría haber del campeonato con relación al partido que se viene, con relación a la definición de otros torneos? ¿Se mantendrá el 50% de aforo hasta cuándo? Entendemos que sí, Arturo. El día de hoy tenemos nosotros la aprobación del 50% de aforo. Actualmente más de 13.000 entradas ya vendidas. El sector de gradería sur ya está agotado. El sector de plateas también va a camino a agotarse en las próximas horas y quedarían disponibles los sectores de preferencia y gradería norte, que entendemos que el sector de gradería norte es para la hinchada y para el Club Sol de América. Bueno, claro, en la división que es Olimpia mantiene su tradicional sector sur para esta noche. Sí, es así mismo, es así mismo. Y con relación al partido de la Supercopa, que se va a desarrollar el 12 de diciembre, estamos esperando el primer equipo que va a salir el día de hoy después de la Copa Paraguay, y el 4 de diciembre estaría saliendo el segundo equipo que podría ser el campeón de la apertura o clausura que haya sumado la mayor cantidad de puntos. Y con eso concluye la temporada, Alejandro. Con eso concluye la temporada deportiva y luego sí tenemos la entrega de los premios de primera, que se va a desarrollar probablemente el 14 de diciembre, donde se le va a distinguir a los mejores de cada una de las categorías. ¿Va a ser en el local de la APF en Luque? Va a ser en el local de la APF, sí, y posterior a eso se va a estar realizando el sorteo para lo que va a ser el campeonato del 2022. Déjame preguntarte, Víctor, dice en el límite, ¿dónde queda, cómo territorialmente, cómo graficamos dónde es la posición de la liga? Territorialmente. La oficina de la Asociación Paraguaya de Fútbol queda al lado del Comité Olímpico. De hecho, está en el predio del Comité Olímpico. La calle sería Medallistas Olímpicos número 1. Estaría atrás o al costado de Ñuguazú. ¿Pero dónde? ¿Podemos decir Luque o estamos equivocados? Es en Luque, correcto. No, por eso estoy diciendo Luque. Si vos te preguntas, la AP, ¿dónde queda? Va a decir Luque, ¿verdad? Exactamente, en Luque sobre la avenida Ñuguazú. Bueno, y la barra está suspendida, ¿cómo se hace? ¿Es barra o va los hinchas? ¿Cómo es para hoy? Entendemos que la barra está suspendida el día de hoy. Sí, la gradería sur está totalmente agotada. Van a haber controles de seguridad que más detalles se lo podría dar Nayo Caballero. Así que esperemos que sea una fiesta cívica, que la gente se comporte, que use tapabocas en todo momento y que esto nos sirva para tener en la Supercopa un aforo del 100%. Bueno, ¿vos 100% Supercopa aprobado ya lo que está diciendo Alejandro Germolier? No, señor, todavía no. Que este comportamiento del día de hoy nos pueda servir como buen ejemplo para que nos puedan aprobar el 100% para la Supercopa. Bueno, y ahí termina, y 14 entregas de premios, en todas las categorías. El 14 van a hacer la entrega de premios de todo lo que es primera y femenino, y el 15 se va a hacer la cena de fin de año de todo lo que es las otras divisionales. El campeonato, Alejandro, arranca el 4 de febrero. Por el momento tenemos esa información, no quiere decir que pueda cambiarse la fecha. ¿Se queda hasta ahora el 4?
Se queda hasta ahora el 4 como inicio. El 27 recordemos que ya juega la selección paraguaya su primer partido del año 2022 de eliminatoria, de enero, perdón. Y el 20 de diciembre la Conmebol hace sorteo de las llaves iniciales, no llaves, de la fase preliminar de la Copa Libertadores y Sudamericana. Sí, tenemos esa información también. Y combinada con la Conmebol para la programación, Alejandro, se combina para saber calendario de uno, calendario de otro. Sí, se trabaja en conjunto para que no haya superposición en cuanto a los partidos y que se tenga en cuenta las 72 horas entre partidos para que los clubes puedan llegar con tiempo suficiente. Hipotético caso que el Ministerio autorice con la Secretaría de Deporte aforo 100% del 12 de diciembre la Supercopa, que por primera vez se va a jugar entre el campeón de la Copa Paraguay y el campeón entre apertura y clausura de mayor puntaje. El partido con 27 contra Uruguay, ¿puede ser aforo si se aprueba 100%? Creemos que sí. Creemos que si se aprueba el de la Supercopa también podría aprobarse el de las eliminatorias del 27. ¿Y ya van a pedir ahora los dos juntos? Se está solicitando que ambos partidos puedan tener el 100% de aforo. Todavía no tenemos novedades oficiales al respecto. Muy gracias, Alejandro, muy amable. Muchas gracias, Arturo, un gran saludo. Igual, Alejandro Kermoliev, gerente de marketing, en los dos partidos. ¿Cómo te va, Raúl? Raúl. ¿Cómo está, Arturo? Tanto tiempo. Y te estamos buscando hace una semana, que sí, que no. Ayer te llamó Rodrigo, le dijiste hoy. ¿Cómo andás, Raúl? Bien, todo bien, gracias a Dios. Acá disfrutando la última semana en Río de Janeiro. ¿Y después volvés? Y después tengo que volver, sí. Tengo que volver, en teoría tendríamos... Hasta lo que sé, tengo que presentarme el día 5 en Guaraní, así que nada, es que el fin del ciclo acá en Brasil fue muy lindo, una experiencia más vivida a los 34 años. Está bien, Raúl, está bien, una experiencia interesante en tu carrera, en el fútbol brasileño, en Río, preciosa la ciudad, que te habrá cautivado, Raúl, porque es hermosa la ciudad. Sí, porque Arturo, una experiencia más, una linda experiencia, porque en serio, el fútbol brasilero, el brasileiro, bueno, ahora ustedes ven también lo que progresó y lo que creció y lo que va a seguir creciendo. Para mí es la mejor liga de Sudamérica, y lo vemos nosotros ahí en la final ya el año pasado, Libertadores, equipo brasileño, este año también. Así que nada, la verdad que yo muy contento de haber tenido esta oportunidad, y ahora nada, me toca volver a Guaraní, sigo el presente del equipo también, sigo hablando, conversando con mis compañeros. Así que nada, ¿qué te puedo decir, Arturo? Contento, simplemente contento, disfrutando de todo estos últimos años, digamos, de mi carrera, disfrutándolo a full y esperando lo que viene. Raúl, ahora Fluminense está disputando, faltan 2 fechas, Plaza Copa Libertadores de América. Esa es la consigna ahora de ustedes. Exactamente, ese es el objetivo del club. El objetivo es entrar en la fase de grupo directamente, que hay posibilidades todavía, matemáticamente. Hay que ganar estos 2 últimos partidos para poder tener esa posibilidad, y si no, bueno, yo creo que la posibilidad de entrar a la prefase, jugar la segunda fase de Libertadores, es algo que se va a dar, creería yo, ¿no? Así que nada, pero el objetivo es entrar en fase de grupo directamente, y si no, bueno, en la pre-Libertadores, que también son 2 partidos que hay que jugar, ¿no? Que me tocó también con Guaraní, nos tocó en varias ocasiones, así que son partidos difíciles también. Bueno, el 5 te sumás a Guaraní pelea el título, sigue peleando, de luego lo hizo, pero se define el sábado. Y tiene mucho contacto ahí, la definición en cancha de Guaraní, Raúl. Sí, vengo acompañando todos los partidos, gracias a Dios me compré un aparatito que se pueden ver todos los partidos, y estoy conectado contigo por ahí, así que
puedo seguir los partidos de Paraguay, y bueno, vi el partido pasado, y bueno, creo que va a ser una final emotiva, ¿no? Me gustaría estar ahí, ¿no? Pero lastimosamente Guaraní se quedó un poco en las últimas fechas, perdió puntos que no tenía que perder, y bueno, esos puntos se pagan caro al final, pero todavía hay una posibilidad, y hay una posibilidad muy grande de lograr ese título tan ansiado que espera la gente de Guaraní, que ojalá, y le deseo lo mejor a mis compañeros. Voy a estar pendiente ahí del partido, así que nada, espero que sea una final linda, y bueno, que se le dé obviamente a Guaraní, porque la verdad que desde el año pasado que venimos peleando, desde aquella final perdida con Olimpia, y creo que el club se merece, y mis compañeros especialmente se merecen ganar ese campeonato. Bueno, y Raúl, el tema de la selección nacional, ahí queda pendiente, el nuevo técnico. Estamos hablando con Denis Caniza. Denis Caniza es récordman en la selección paraguaya con 4 mundiales, y nos acaba de decir, necesitamos el 9 de área. Te mencionamos a vos, a Federico Santander. ¿Cómo ves la probabilidad de retorno a la selección, Raúl? Sí, mira, pero yo la verdad que bueno, estuve en la lista de convocados, en esa prelista, y siempre tuve la ilusión, ¿no? Siempre está la ilusión intacta. Pero también uno tiene que reconocer en los momentos, ¿no? Tiene que saber los momentos. Y acá yo también hay una realidad que no tuve mucha participación, porque delante mío tengo un jugador que es leyenda acá en Brasil, es leyenda del club, como el caso de Fred. Y hay que reconocer los momentos también, que fue quizás, si lo acepté, digo, este momento no es para mí, no me tocó estar, pero la ilusión y las ganas siguen intactas. Yo voy a seguir trabajando, ahora me toca volver a Guaraní, seguiré trabajando, poniéndome bien físicamente como tiene que ser, como estaba, y tener rodaje de vuelta, que eso es lo más importante para uno, ¿no? Ustedes entender también, no está teniendo mucho rodaje, y es entendible, ¿no? Si no nos toca estar. Por eso te digo, son unos momentos. Si la selección necesita, obviamente, necesita. Y vendría bien unos jugadores como con las características nuestras, ¿no? Porque yo creo que las posibilidades todavía están, ¿no? Hay que seguir soñando, porque soñar no cuesta nada, y hay que tener esa mente positiva, ¿no? Porque es lo que realmente se ve. Hay mucha mente negativa que es totalmente entendible, ¿no? Porque yo lo dije en varias ocasiones. Nosotros somos jugadores de fútbol, está bien, pero no somos robots. Queremos hacer lo mejor, y yo sé que mis compañeros, yo sé que cada uno de los que van a la selección quieren llegar a ese mundial, quieren darles alegría, nos queremos dar esa alegría a nosotros, queremos darles alegría a nuestra familia, queremos darles alegría a todo un país. Pero obviamente las cosas no se dan a veces porque no se dan, porque los resultados no se dan. Pero no es que uno no quiera, dar lo mejor adentro de la cancha en un partido. Las cosas se dan mal, a veces se dan los resultados positivos, a veces que no. A mí me tocó estar en 2 partidos, fueron muy positivos. Así que yo, como te digo, la fe y las ilusiones las tengo intactas. Pero respeto también si un jugador o un compañero está en mejor momento o mejor que yo, lo respeto. Y si no me toca en ese momento, me prepararé para el otro. Y ahora se vienen unas finales que son muy importantes, y se juega mucho en juego. Y yo sé que si se dan obviamente los resultados, porque no depende solamente de nosotros, ¿no? Dependemos de resultados también. Pero como te digo, hay que seguir soñando. Y yo, como te digo, te repito, me prepararé para lo que viene, y si me toca estar, excelente. Y si logro ayudar y se logra a lograr ese objetivo que tanto esperamos todos, perfecto. Y si no, seguiré apoyando desde afuera,
desde afuera en silencio seguiremos apoyando, porque es lo que hay que hacer, apoyar a los chicos, apoyar a todo el plantel. Ahora hay un nuevo cambio, hay un técnico que hay que darle la posibilidad, ¿no? Hay que darle la posibilidad. Así que es lo único que te puedo decir, Arturo. Está bien, Raúl, es tu posición, tu forma de ser, tu forma de pensar, de presente y futuro. Te esperamos acá, estás reintegrándose el 5, estamos hablando de enero, a Guaraní para la temporada. En principio el campeonato arranca el 4, Raúl, en principio el 4 de febrero, y vamos a ver si Guaraní se mete en fase de grupos, pero para eso tendrá que ser campeón. Y ahí está alentando a Guaraní para tu reintegro del próximo mes. Raúl, un saludo especial para vos, para toda la familia, que esperamos por acá, Raúl. Bueno, muchas gracias, Arturo, muchas gracias, saludos a todos los compañeros, y bueno, vamos a estar alentando acá de Río de Janeiro a Guaraní para que pueda lograr ese título y nos metamos en fase de grupo. Gracias, muy amable, Raúl, y en exclusiva para Fútbol a lo Grande. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene, además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información comunícate a través de las redes sociales como AsismedPY o al 288-7000 Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta es las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza NGO. ¿Cómo te va, Rodolfo Gamarra? Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y la audiencia. ¿Cómo están sintiendo estos partidos de promoción y vos con la experiencia que tenés jugando por Luqueño, por la permanencia en la categoría y una probabilidad internacional si es que la mantienen en categoría? Y la verdad que es una situación un poco complicada primero, bueno, el tema de la promoción que nos toca a nosotros jugar estos dos partidos, ¿verdad? Evidentemente que el club ya viene un poco mal hace años atrás, entonces lastimosamente a nosotros nos toca enfrentar este momento. Yo creo que tenemos capacidad como para poder disputar estos dos partidos y permanecer en primera división, y obviamente que está la posibilidad también de la Copa Sudamericana, que es el objetivo inmediato que ahora estamos teniendo, ¿verdad? Rodolfo, pero para lo mental debe haber un peso importantísimo a esta altura, atendiendo que en dos partidos prácticamente se juegan todo el trabajo del año, y una situación que hasta podría ser histórica negativamente hablando si es que no logran conseguir el objetivo. Y yo creo que ahora más, no sé si un peso, ¿verdad? Yo creo que no hay más otra cosa que hacer. Son estos 3 partidos y después ya no queda nada. Entonces, yo creo que hay que jugársela completamente para poder, primero por el prestigio de todos nosotros, ¿verdad? Después obviamente también por lo que representa el club históricamente y por lo grande que es el club. ¿A qué atribuís el bajón sobre esta recta final, Rodolfo? Porque venían muy bien, incluso una seguidilla de partidos sin perder, y de repente vinieron los malos resultados, justo sobre el final, cuando más tenían que apretar para conservar ese lugar en primera. Y yo creo que o sea, hablamos siempre nosotros de eso. Sin duda perdimos contra Guaraní, que estaba peleando el campeonato. Tuvimos como para empatar incluso el partido al inicio del segundo tiempo. Después obviamente Guaraní se defendió completamente. El partido contra Libertad por Copa Paraguay que perdimos. Después nos tocó Olimpia, que lastimosamente creo que estábamos manejando bien el partido. Después en el segundo tiempo nos hicieron 4 goles, ¿verdad? Yo no sé si fue tanta la diferencia, por ejemplo, con Olimpia. Y nada, yo creo que entre todos no estamos jugando mal, porque si vos me decís que bueno, no ganamos, pero todos esos partidos jugamos mal, te digo, bueno, sí es para preocuparse, ¿verdad? Yo creo que durante estos últimos partidos, creo que 7 o 8 partidos finales, yo creo que jugamos bien, no hubieron partidos que merecimos ganar, que jugamos muy bien. Obviamente sacando por ahí el partido de River, el partido de Olimpia, si querés también, que fueron resultados que fue un resultado muy abultado. Yo creo que entre todo tuvimos nuestras chances, nos está costando convertir,
pero todos los partidos estamos teniendo ocasiones. Yo creo que sin duda eso por ahí nos deja más tranquilos porque sabemos que estamos generando y que tenemos ocasiones de gol, ¿verdad? ¿Ya les definió Badaico qué va a hacer el sábado? Si es que va con todo, ya reserva algunos jugadores, atendiendo esto que te decía Arturo al comienzo de la entrevista, que ustedes todavía tienen chances matemáticas de entrar a Sudamericana. Y yo no sé si no sé qué tanto podemos cuidarnos porque, como digo, son 3 partidos, o sea, quedan 3 partidos y no queda más nada. Hay un momento para jugarnos el todo por el todo, sin duda que son estos partidos y pensar en grande, por sobre todo que es primero ganar el partido guaireño, que nos acerca a una Copa Internacional, y después obviamente ganar esos 2 partidos de promoción. O sea, para lo que pensás inicialmente, el técnico lo va a definir, nada que reservar, van con todo, no hay problema en que tengan 3 días de diferencia. Es un pensamiento mío, no sé qué estará pensando el entrenador, ¿verdad? Pero es un pensamiento mío. Nos queda mucho para decir, bueno, voy a reservar tal o cual jugador, porque creo que en los 3 partidos nos jugamos muchísimas cosas, entonces no sé si hay tanto para especular. Rodolfo, seguiremos charlando, siempre me gusta hablar contigo y a esperar entonces los partidos de promoción. Hoy estamos abocados al tema final de la Copa Paraguay, partido de promoción, después Supercopa. Seguiremos charlando, Rodolfo, gracias. Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Rodolfo Gamarra. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. ¿Cómo te va, Badaico? Hola, Arturo, ¿cómo están? Bien, con Badaico, como hacía el técnico luqueño, nos decía Jorge, qué terrible la presión. Eso se siente del pueblo luqueño en lo que la categoría es. Hacemos la pregunta directa. ¿Juegan bajo mucha presión estos partidos, Badaico? Bueno, la presión que siempre uno tiene cuando tiene un desafío por delante, ¿verdad? Que a veces la presión es externa, a veces interna, hay que saber sobrellevarla, ¿verdad? Porque para eso estamos donde estamos, somos profesionales, tanto cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, ¿verdad? No escapamos a eso, no escapamos a la presión y hay que saber sobrellevarlo. ¿Por qué llegó a esta instancia Badaico Maciel? Tuviste una racha excelente, jugando bien, punto acumulado. ¿Qué pasó después, Badaico? Bueno, y nos faltó sumar más en algunos partidos que pudimos haberlo hecho, ¿verdad? Los últimos partidos no estamos pudiendo encajar victorias y la verdad que tuvimos las chances, tuvimos las situaciones, ¿verdad? Tanto nosotros decimos eso, a lo mejor hay otro equipo que también dice lo mismo, ¿verdad? Pero sí, realmente desperdiciamos algunas situaciones de donde pudimos haber sacado más puntos. Para el sábado ya tenés decidido qué hacer, si vas con todos los titulares o vas a reservar alguna parte del plantel para la promoción. Es que el sábado también nos jugamos cosas importantes, ¿verdad? Tenemos todavía chances para la Sudamericana y estamos pensando, tenemos todavía 2 días para tomar la decisión que creamos más acertada, ¿verdad? Pero por la primera frase que me tirabas, como que más en tu pensamiento tenés ir con todo. O sea, recién hablábamos con Rodolfo Gamarra y él nos decía, ya a mi criterio no hay mucho que guardar porque son los últimos 3 partidos de temporada. Más o menos por ahí va tu pensamiento. Sí, similar también. No podemos dejar de lado también lo otro, ¿verdad? Ni lo del sábado ni lo de la semana que viene, ¿verdad? No, tenemos que tratar de hacer lo mejor y presentar lo mejor que tengamos para ser competitivos en las 2 instancias. Por allí fue exagerado, por ayer le decían un comentario, para mí tiene que jugar con la sub-18 luqueño, por el desgaste mental que tiene el plantel, liberar un poquitito, fuera del premio de la Sudamericana es salvar el año y la situación propia de lo que puede ser la catástrofe, si bajan, fuera de lo físico, es más bien desde lo mental, para liberar a los jugadores de cara a lo que se viene y dentro del plantel ver por ahí con un mix, no te digo sub-18, pero la situación propia, pero es cierto, ya está en tu decisión en los próximos 2 días para liberar esa carga emocional que quieras o no, hoy el jugador de luqueño tendrá para esos 2 juegos que vendrán, que son los partidos, fuera del juego del fin de semana por la Sudamericana. Sí, no, lo que voy a escribir también puede ser no factible también, entonces tenemos que pensar bien en lo que vamos a resolver, pero ahí estar todo de acuerdo y tener un mismo pensamiento y tratar de enfocarnos bien, ¿verdad? Tratar de llegar bien a los 2 partidos y vamos a competir en los 2, vamos a tratar de sacar adelante las 2 situaciones. Hoy, ¿cómo sentís en lo mental a tu equipo?
Bueno, no, están bien. Yo creo que están con la capacidad de enfrentar estos dos desafíos que tenemos, ¿verdad? Pero también, como vos decís, es una toma de decisión que tenemos que verla bien, ¿verdad? Si volcamos todo en uno o en otro, o vamos por todo con los dos. ¿Acostumbran a concentrar un día, 2 días, no concentrar? ¿Cuál es la política últimamente en estos partidos y lo que vas a en principio programar para lo que se vendrá también, Badaico, en cuanto a concentración y el cuidado que siempre es importante? Parecería el viejazo, pero el cuidado invisible en estos casos vale mucho para el jugador, Badaico. No, nosotros estamos en los últimos partidos, estamos concentrando el día anterior. El día anterior vienen concentrando. Sí. Bueno, Badaico, seguiremos charlando a la espera de lo que tenés ahora y lo que viene en promoción. Chao, Badaico, gracias. Hasta luego, chao. Chao, Badaico Maciel. Volvió Cada Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro. Hasta el 5 de diciembre en el nivel -3 de Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Cada Motor Show. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Disfruté y compartí Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 600-3350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Estamos ya a través del Instagram, Arturo M. Rubín, niño, ¿verdad? Sí, señor, Arturo M. Rubín. Ahora pueden ingresar al Instagram si están allí escuchando en el receptor. Tomen un ratito el teléfono, Arturo M. Rubín. En el Instagram. Y acá estoy con esto porque bajó la temperatura acá. Sí. Entonces para no resfriar, ¿me para venir? Sí. Si no, después quedamos así que hace calor, pero le estaban reclamando a los muchachos que ordeca, pues. Entonces así es la historia. Vamos a ir uno por uno, ¿les parece? Sí, señor. O no entramos, porque ambos casos los dos tenemos que ver con el partido y decimos que estamos a través del Instagram, Arturo M. Rubín con Rodrigo Cancián, que experto en esto, el especialista. Vamos a ir uno por uno. El arquero hoy, estoy leyendo última hora, Olveira y Campisi. Sí. Antes me detengo fuera del uno por uno. Allí los técnicos se jugaron por los entrenadores que venían jugando Copa Paraguay. Los dos venían Copa Paraguay. Eso es bueno de parte de los entrenadores. Darle confianza a los dos, creo que en teoría son suplentes, pero que vienen jugando la Copa Paraguay y ambos titulares en la fecha. Olveira y Campisi. Lo ven al niño Jorge, lo ven a Víctor y Canel Recordman acá, en esta mesa. Vamos por los arqueros. Sí. ¿Cómo lo ven? Si tuviese que elegir Campisi, Olveira Campisi. Deni Caniz. Olveira. Yo me quedo con Olveira. Sobre Campisi. Campisi es muy buen arquero, pero Olveira. Si tengo que definir. Estamos saliendo bien, niño. En el Arturo M. Rubín. Podemos saludar, dame 2 o 3 mensajes, le saludamos allí. ¿De dónde se reportan? Vamos a saludar para. Ahí está el niño siempre. Hola sí, Arturo M. Rubín. Allí saludos, Rafa Benítez, Aldo, Indito de Oro, Florian, Juan Zamudio, Vale Freddy, ahí está. Muy bien. Se están sumando. Bueno, Arturo M. Rubín. Está perfecto, en el Instagram, Arturo M. Rubín, estamos en directo. Seguimos entonces. Eligieron los compañeros a Olveira. ¿Por qué Olveira sobre Campisi? Saludos Campo 9, dice. O sea, bien, Olveira por Campisi, ¿por qué? Las condiciones propias para mí de Olveira. Mínima diferencia, mínima del Sí, lo veo más seguro, rápido de pierna. Bueno, yo creo que nos van a discutir ustedes entre Víctor Ayala y Otálvaro. El uno por uno. Ya sé, ya eligieron a Víctor Ayala. Sí, Víctor Ayala. Y Ayala, sí. El hoy de Ayala es superior al de Otálvaro. Quiere decir que no le conviene. No, es que juega de lateral Ayala y no. Okay. Pero como no venía jugando mucho en ese lugar, pero Otálvaro quiere decir que no para ustedes. Y hoy no está bien. Y Otálvaro no está en su mejor versión. Tiene que volver a la versión. El uno por uno, uno con a uno el Víctor y Denis Caniza. Vamos con Saúl Salcedo y Miguel Jaquet. Piensen bien, Salcedo, Jaquet. Estamos Instagram, Arturo Linda Rubín. camiseta la Arturo, dice Ariel Ramírez. Está ¿Qué? siguiendo. Linda la camiseta Arturo, dice. Ariel Ramírez, estaba siguiendo. Ariel, sí, nuestro colega. Ariel. Le puse este Ariel por la temperatura. Y este es de una promoción que hicimos hoy para el Exa. Acá en el estudio, por eso. ¿Se entendió, Ariel? Reportando sintonía. Estoy contando cosas privadas, Ariel, porque
Así nomás la vida. Ariel, ¿qué partido tenemos? ¿Qué jugadores tenemos? El primer central de cada equipo. Estamos 1-1. Primer central. Miguel Jaquet. Con Saúl Salcedo. Jaquet Salcedo. Dice Denis Caniza, Miguel Jaquet. Está pasando un mejor momento. Hoy de Jaquet, sí. Muy bien. Jaquet supera a Saúl Salcedo. Perana lo digamos. Seguimos. Tómenle una palvita ahí. A Luis. Ahí está Luis con Gustavito. Ahí está Luis, ahí está tomando la afirmación. Ahí está Luis. Ahí está Luis con Gustavito. Ahí está Gerardo al costado. Seguimos. Jaquet le ganó a Salcedo. 2-1 sobre América Río. Bueno, y Antolín o Mencia. Antolín, para mí. Alcaraz. Antolín Alcaraz. Iván Torres o Gabriel Báez. Atención a esto. ¿Vos? Para mí, Torres. Un puntito arriba Iván Torres. Iván Torres. ¿Cómo está? 3-2 Olimpia. Seguimos. Alejandro Silva, Diego Godoy. Diego Godoy a la derecha. O puede ser Fernando Godoy. Rodrigo Rojas. Rodrigo con Fernando Godoy doble 6 y Godoy viene, Diego suele jugar por izquierda y el otro es el Godoy. Si juega Casal a la derecha. Casal juega. Casal a la derecha. Casal. Sí. Casal con Alejandro Silva. ¿Vos? Casal. Casal. ¿Vos? Silva. ¿Cómo está? 2-1. Ganó Casal y estamos 3-3. 3-3. Seguimos entonces. En medio campo, doble 6, vamos a hacer juntos. Sí. Richard con. Tenemos ahí Fernando Godoy o Rodrigo Rojas. Y Richard con Fernando, me parece, y Rodrigo con Quintana. ¿Está bien? Sí. ¿Qué opinan ¿Está bien? ¿Vos? Y empezamos con Rodrigo y Quintana entonces. Dale. Con Rodrigo. Rodrigo Rojas. Quintana. ¿Cómo está? Ganó Rodrigo. ¿Cómo está? 4-3. 4-3. América. 4-3. Seguimos. ¿Y el otro volante central? Richard Ortiz con Fernando Godoy. ¿Y quién vos sos? Godoy. Richard Ortiz. Ganó Richard. Sí. ¿Cómo estamos? 4-4. 4-4. ¿Y se cierra con arriba o con lateral a la izquierda? Volante a la izquierda. Fernando Cardoso con Diego Godoy. ¿Vos? Godoy. ¿Vos? Cardoso. ¿Vos? Cardoso. ¿Quién ganó? Ganó Cardoso 5-4 arriba Olimpia. Seguimos, el 1 por 1. Estamos con Itelan, Arturo Merubín, ahí está el técnico en la mantiene. ¿Qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos de la mesa. Ahí está el técnico. Saludamos a la gente de Encarnación, limpio. Saludos a toda la gente que está. Bueno, seguimos. Pancho, esa camiseta normalmente trae, le explicamos a la gente, normalmente no trae esta camiseta, porque está medio... ¿Qué cosa? Esa camiseta así medio... Niño, no vaya a meter grito de... Seguimos. De música ese. Deli González, Javier Toledo, veo. No. Sí, puede ser. No, es Francisco da Costa. Da Costa González. Tu jugador es Francisco da Cruz. Costa. Porque los 9 son Roque con Toledo. Con Toledo. Por características, porque Da Costa baja un poquito más que Toledo y Roque. ¿Quién es? Empezamos con Derli González y Da Costa. ¿Y vos, Pancho? Ya se hizo lo otro, Derli, vos. Derli o Pancho. O Da Costa. O Da Costa. Derlis. ¿Vos? Da Costa. Da Costa. La Costa. La Costa le ganó a Derli. Más determinante. ¿Cómo está? Hace más goles. Y ahora estamos 5-5. Y ahora se define el 1 por 1. ¿Qué tal técnicamente? ¿Cómo andamos? ¿No ven? Y tener tu Rubino todo bola. Yo me tengo que ser influencer y tenemos poco, tengo poco. Tengo que darle manica a mi Itelan. A tu Hace Itelan. 20 días comenzamos. Entonces tengo que tener más Itelan, más seguidores. Si no, vamos a la mierda. ¿No? Sí. ¿Qué? 5.000, 4.500 tengo 20 días. Es poco. ¿Verdad? ¿Vos entenderlo, Denis? Poco. Poco para influencer. Sí, terriblemente poco. Seguimos. Y con esto se cierra. Santa Cruz o Toledo. Piensen bien. Vos, Roque Santa Cruz. ¿Vos? Voy a esperar que dicen los compañeros. Sí. Voy a ver. Roque Santa Cruz. Roque. No, Roque. Ganó. Pasa que yo tenía la siguiente duda. Roque Santa Cruz. Toledo hoy está mejor que Roque, ¿Pero dónde? Toledo viene a marcar Toledo viene a marcar dos goles. ¿Después de cuándo viene a marcar? Pero, no todos los partidos. pero Roque es determinante. Sí, Roque es mucho mejor. No, pero estamos hablando del hoy. Obviamente Roque Santa Cruz va a ser con Toledo. Pero no de Roque, ¿para qué? Si ya está... ¿Jugaste No, vos podés decir Toledo y se perdió. Bueno, se perdió 6-5, ganó. 6-5. Voy a traer la corriente. 6-5 Olimpia. Mira que Entonces, estuvo mucho más paridad. Sí, estuvo mucho más reñido que Guaraní Cerró. Sí. Bueno, 6-5 terminó. 6-5. 6-5 terminó. Y técnico Igual no, parejo. Porque en principio pensé que era más la diferencia. Sale bien esto, Arturo Lemmer Rubín, Instagram. Técnico y presidente también. No, técnico. Tiene que No, pero que quede claro que estamos hablando de nuevo de recién. O está por Miguel Figueredo.
Sí, No, pero recién, ¿cómo va a ser? Cardona recién... igual asumió. nomás, claro que sí. ¿Cómo Pioval? Nunca se vio un presidente de club. No. Vos no le puedes decir al Recoman. ¿Qué lo tiene que ver Recoman con presidente? Vamos con los técnicos. Pumpido, Sol. O Julio César Cáceres. O Julio César Cáceres. Cáceres. Por nacionalista, sí. No. Pumpido. ¿Por qué Pumpido? Cáceres está... ¿Te pueden encargar de Denis? Pumpido dirigió un torneo completo, Cáceres Pero el apenas tiene equipo de 5 Cáceres partidos. se ve mejoría en el equipo de Cáceres. ¿Y el de Pumpido no? No tanto. Pumpido Muy resultadista de Pumpido. Ojo. Pumpido cumplió los objetivos, mantuvo al equipo, sacó de la promoción. Muchos decían no va a dar, va a ir 2, 3, 4 partidos nomás y finalmente termina la temporada. Pumpido. Voy por Pumpido. Cáceres. Pumpido. Define el comité. 2-2. Me imagino que va a salir Cáceres, Arturo. Porque juega bien su equipo. A Cáceres no es nada personal. Arturo M. Rubín. Pero con menos hizo más. Arturo M. Rubín en Instagram. ¿Cómo que con menos? Si quieren ver el voto de la decisión. ¿Cómo que con menos? Y con menos plantel que Olimpia. No, para contar los jugadores que tiene Sudamérica. Para mí el segundo mejor plantel del fútbol paraguayo es Sudamérica. Y bueno, y está peleando el descenso. No puede ser, tiene que jugar mejor. sus primeras armas, apenas Pero 5 partidos, perdió encima 2 de 5. Con el entrenador pero con el entrenador anterior, Olimpia jugaba muy mal. Con Julio mejoró muchísimo. Bueno, vamos a ir. No sé si muchísimo. Vos tenés dos celulares y tenés. Ese no es el celular ahí. Está mirando él. Instagram controla. Él es técnico en la materia, él tiene el monitoreo. Ese teléfono lindo. El tipo no va a hizo como el mío. Dice que va a hacer el bar. Vos tenés bar, pero en tu... Rodrigo Canzán tiene bar en su Instagram. Él verifica ahí. Cáceres dice acá la gente. ¿Y cuál es el problema de la gente? Y si lógico si la gente de Olimpia. Pide que define el comité también la gente. El comité. Yo voy a definir, no va a definir la gente. Que me disculpe la gente. Esta es la opinión de los colegas que están en la mesa y yo. ¿Por qué tiene que definir? Yo tengo una idea, señor. Si ahora estamos en 66, si llegamos a 100 vistas, allí definió, si no queda nulo el tema y queda empate. 66 no mantenemos. 66 no tenemos que llegar a, por eso tenemos que llegar a 100 y allí decimos Arturo Merubino no da bola a nadie. A 100 vistas allí definimos el tema, lo dejamos ahí desierto. ¿Sabes lo que saqué conclusión? Cáceres, maestro Arvin dice. Claro. Esa es otra cosa. Tienen que entrar en Arturo M. Rubino, si no declaramos desierto el 79 ya ahora sube 79. Tranquilo, Gustavito, vos le tiro besos a los muchachos en Urbana. Yo le dije, ¿cómo? Hola niño, dice. No va a llegar a 100, dice uno acá, ya estamos en 96. Ahí le estamos desafiando a la gente. Va a pasar por 100 a Y si le metes tu cántico ese. En Instagram de. Sí, ese. Ponele, puedo hacer. La gente. Cáceres dicen todo acá. Cáceres está votando. ¿Qué facha, Denis? Ya estamos en 99, dice. 95. 105. Gustavito. Messi era consultor. Sentimental. 109, 96 niño dice. Pero igual es corto 113 para un mediodía. Hasta ahora la gente tiene celular. Vamos a 150. Claro, la gente en Instagram. No, pero no podemos. Arturo M. Rubín. Tienes una cosa, 122 ya. El Gustavito le tira beso. Voy a terminar mi posición. Gustavito, para que tengan una idea. Si no, no van a entender la desprolijidad que tiene este programa Baizu. Gustavito tiró besos a los muchachos. Y yo le dije, tiran a besos a las nenas, ¿cómo pillan los muchachos? Y él tiró besitos a los muchachos. Mira el color de su camisa, mira. Yo le banco a los 66, Arturo. No, 143 no. Pasa que la gente está almorzando y no escuchando. O sea, Arturo M. Rubén en Instagram. Ahora sí están tomando el celular. Acá, mira, 150. Dice, comandante, mi compañera de trabajo dice que sos muy churro. Le gusta el color de tu camisa. Mandale saludos, por favor, dice el señor Fer Parra. Está bien, muchísimas gracias, Fer Parra. Es la camisa que nos sacamos artísticamente. 158 ya. Oscar John dice, Gustavito, ponete un kepi. Dice. Caniza entiende, dice acá otro. Y bueno, y vamos a ir terminando esto porque... 159, señor. Arrancamos 161. ¿Y después? Va subiendo. Hay que llegar a 200. ¿Cómo? 160. Y ocurre que... Grande el comandante. No podemos, pues... Sí. Moncha se va a poner celosa, dice otro. Moncha se va a poner celosa. Sí, pero Moncha es un problema interno que tiene él con Moncha. Fuerza comandante, dice aló, de Ayola, gente de Ayola está... Les miro desde Nueva York. Desde Nueva York. Muy bien. Y después seguimos, porque ¿cómo hay nada Arturo Lama Rubín? Influencia y 5.000, no sé qué tengo, 3.500. Que defina el Messi en la consola, dice otro acá. No, eso no resuelve, voy a resolver yo, eso lo va a resolver Gustavito. Que oye quiso traer a un invitado esta mañana a Lugana, le dije, eso no lo resolvemos.
Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿El comité se entendió? Sí. ¿Y qué es lo que tengo que resolver yo? Pumpido, Julio César Cáceres. Olimpia gana 6-5. Horacio Peña, de la República, Luque también reportando sintonía. Horacio Peña. 6-5 gana. Horacio, Gustavito te tira besito. Pues así o sea que ahora sí. ya. Mira, si vos vas a decidir cambiar lo que sos, es un problema, Gustavito, tuyo. A mí no me venga a meterme en tu vida privada. Si vos querés cambiar, hacer de tu vida lo que querés. Yo considero que esos besitos a los muchachos hoy te reventaron. Quiero decirte al oído que estaba en el partido, me invitaron a jugar. Solo falta tu ¿Quién no jugó con nosotros? El mismo. Nuestro saludo, Horacio, para vos. Estuvo con nosotros en Urbana. Bueno, entonces, ¿cómo se cierra? ¿Cuándo tenemos ahora? Vas a ese ahora estamos ya en 165. Y vamos demasiado todo emoción. Sí, como la 66, señor, arrancamos un poquito. Un minuto subió de 60 a 100. Pero tenemos que llegar a 200. Hay que llegar a 200. Llegamos a 200 y Pancho viene mañana pelado. Se rapa todo. Llegamos a 200 y se va. Está mal de la cabeza. ¿Verdad, Pancho? Un nuevo look para mañana. ¿Cómo estamos? Ahora nos completa. Arturo M. Rubín. ¿Cómo estamos en Instagram? ¿Cuánto tenemos? Arturo M. Rubín en Instagram. Ahora 165. No, es con sorteo la gente. Estoy vendiendo, trabajando, almorzando, manejo y veo también Instagram Baillo. ¡Qué bueno! Me dicen en Baillo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ese es Juan Alberto Acosta, no le dio bola a Rubén Rodríguez. Comandante, al récord Mandeni Canice le falta una camisa como la tuya. Sí, camisa. Remera Superman. Se puede ver la camisa. Arturo M. Rubín puede ver la remera exclusiva que tiene Denis. No es publicidad. Ah, quiere que te ponga con el gorrito. Con el sombrerito. Record Man. Ponelo, videómana para la cámara. Ponemos Instagram ahí yo. El gorrito de Denis. Ahí se le Rodrigo Cancian, técnico en la mantilla. Él es técnico, tiene 5 o 6 monitores, tipo bar, mira, se da la vuelta y le da un taquito y vuelve. Al sombrerito, ¿y ese dónde sacaste vos? Es un sombrerito medio rarito, ¿no? Es medio raro. Sí. Bailar no. Casi 200 ya. Te falta el sombrero de Denis, dicen acá. Pico de seguidores con el baile de Denis. Tiene mucha onda el Recordman. Sí. ¿Qué gorro metió? ¿Qué gorro metió? Se nos va a sortear tu gorrita, dicen aquí. Vamos a sortear este. Hija de puta, ¿cómo tomamos vos? ¿Para qué me pusiste corpiño? ¿Qué pío esto es? ¿Qué es lo que le está haciendo Denis vos? Bueno, ¿cuánto digamos paramos? Por fin tenés Instagram, comandante, te estamos siguiendo, dice. Horacio Peña, por fin tenés Instagram. Y hace 20 días que tengo. Sí. ¿Cuándo tenemos comandante? Se están reclamando más. Dice que era los 202. 200, sí. 207. 207. Sigue subiendo. Sí. No, pero sigue subiendo en un más ratito. Menos. El baile de Denis levantó 100 personas. ¿Cómo? El baile. Yo no quiero exigirle a Denis, no. Si llega a 250, dejate el bigote, Pancho, dice, no. Y eso que no le dieron cantar a Pancho. Cantó a Pancho y va a levantar el rating. Esta es nuestra música. ¿De Urbana? ¿O qué? Este es para vos. Ahí está Denis Caniza directo. Sortealo, dice. La próxima semana vamos a sortearlo. Ahí está Rodrigo Cancian. Rodrigo. Saludos a los amigos Yacyretá, comandante, fieles oyentes. Saludos a toda la gente de Yacyretá. Están en sintonía reportando. Ahí es Denis Caniza. Denis directo al baile, dice otro. Más volumen, Pi. Ahí está volumen. Ahí está Denis Caniza en exclusiva. Arturo M. Rubén, Instagram. Sí. Más adelante. Te da el sombrero de Denis. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Vos no vas a bailar? ¿Yo? No. No, espera, Víctor. No. Yo no te puedo pedir cosas que no. Denis hace gestos, baila. A Denis la chapa. Me gusta. Que baile Vico Villar. No, baile. Pero no bailar luego. No, cero. Se da el chau. No, es que no tomo. Es muy difícil que así no me habitó tu mano. Baile cero. Sean todos Aún no hay en eso consola al consultor. ¿Cómo es? Escuchame para el niño. No hay. Ahora Denis ya es el dueño del programa. Por eso te sentás en la punta y
Perrito malvado, agarra caravana, volver remamado. Que baila Arturo, dice Luis. ¿Por qué me ordenó a mí lo que yo tengo que hacer? Yo cuando trabajo en el boliche, decirle que yo, con Luis Fernando, consultor sentimental, los viernes, voy a la 1 de la mañana hasta las 4 al boliche, y ahí yo me suelto. Con el trago. Si no hay trago no pasa nada. ¿Me entendés? Sí, claro. Pero con el Gotra. ¿Cuánto llegamos ahora? 215. Que baile Pancho la bichota. No, ya mucho pidió acá. La bichota es menos esa que le gusta. Sí, que baile Pancho. Se cayó hace poco la bichota. ¿Quién es el del En un sombrero? concierto. Dice Denis Ramón. Claro. Se cayó Arturo Karol G, la bichota en un concierto. Carlito dice Denis La está bueno Calera. tu programa. Se hizo viral su video. Se cayó la bichota. Sí, se cayó. Ah, se cayó. Noruega, dice. Buenos Aires. Pero qué bien. Ahí está el amigo Baillo, Arturo M. Rubín. Arturo M. Rubín. Está a punto de saturar de tanta gente que está Es entrando. el gol, como Jorge, todo mentira. Vos tenés que ser Es de Buenos Aires. La amiga GR se prendió, ¿eh? Muy bien, gracias GR. Dice el mejor lateral que vi. Por mí, no, me autobomba. Estando Denis acá. Sí. Una falta de respeto. Qué grande Denis, dice, en la punta de la mesa. Que baile Arturo, dice el casco Gabriel. No, para bailar que sabe bailar, mira el ritmo que tiene. Me gusta el ritmo. Me gusta la música. El ritmo es la chapa, luego. ¿Cuándo sortea el sombrerito? Dice aquí, están pidiendo tu sombrerito. No, ese no se sortea, ¿cómo si el sombrerito? ¿Cuál? No. Podemos sortear. ¿Para qué? Llega a 6.000, 7.000 por ahí. Claro. Sí, Más señores, para más la señores. semana, para el viernes. 400, si llega hoy, 400. Pero se va el sombrero. Sí, está el sombrero. ¿Y cuál es tu paso preferido? Tu baile, tu mano. ¿De qué mundial trajiste? Aquí me preguntaba, ¿de qué mundial trajiste ese sombrero? Dice. Sí, qué malo. Con tu mano. No es mundial. ¡Otra vez! ¡Cumbia! La música no me gusta a mí. ¿Qué estilo? Ponete perrito. Perrito elegante. Recoman, deja esterilizar su alegría de baile. Desde Tokio, Japón. Saludos. Ahí lo sé. Cierra los ojos, mira. Porque ya hay Pucuma ahí. Está subiendo. No, pero ya, yo creo que por hoy basta. El perrito. Ahí está Rodrigo El día de Luis, Arturo. En pleno brillar. Yo a él le tomó. No, para. Ferrari. ¿Vos querés cantar, Luis? No. La tanda lo que ya hay que. ¿A cuánto llegamos concluimos? Porque Arturo M. Rubín. Le podemos conocer también a Arturo M. Rubín, a Luis piden aquí. No sé. Ya, mostrarle a Luis. A Luis Paredes. Queremos conocer. Ahí te gusta el bicho y está Gerardo. Ahí nos completamos todo. Y tomarle para Rodrigo Canciano, al hombre rockero. ¿Cómo se le toma a Rodrigo? Bueno, te puede tomar Rodrigo a vos mismo. Ahí está. Él es Rodrigo Cancián, el rockero. Más conocido como Champao. Vení por Champao de Roca Alonso. Me dice, ¿qué hay, señor? Me dice, y yo le miro. Como diga, señor, así me tira. Esa es su venganza de este boludo. Pero me salió del alma. Para hacerme a mí, me hace. Para Denis de Lanús, lo vimos jugar aquí, dice un oyente de Lanús. Un fuerte abrazo a la gente de Lanús, sí, claro. Bueno, estamos cerrando, Luis. Gracias. Gracias. Nos vamos a saber. El tema del Itana Baillo. Arturo Rodríguez. Contigo. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos. Para recuperar tu pelo, comunicate al 0971-108-422 o seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Volvió Shell. Volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta un 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. Por su mes aniversario, Casa Paraná te premia con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa al sorteo de una heladera, una torchopera, un split, 5 piletas, 10 parlantes y mucho más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o compra desde la web Casa Paraná Compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinando excursión llamando al 413-7000, el WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Dice César Orrego, no es César, Cesarito Víctor. Sí. Atento, sí. Cesarito Orrego, Denis, dice que él sigue bien lo de Instagram. Sí, muy bueno el video en Instagram, todo el programa tiene que ser en vivo, dice Cesarito Orrego. Él es Cesarito Orrego. ¿Dónde compraste la camisa, Pancho? Dice Cesarito.
Pregúntale. Gracias. Es de mentira, ¿verdad? Y vos no querés que yo me desmaye. ¿Qué es lo que pasa con la cabeza? Apenas hay 4.663 seguidores. 4.600. No hay nada, entre Arturo y Rubín. En un mes. Un mes. Menos, Arturo. 20 días, Sí. 3 semanas. Y después vaya a ser influencer con esta cantidad. Sí. Entonces Arrancó me suicido. El 10 de noviembre. 10 de noviembre arrancó. Y 20 días te dije. 4.663. Sí, mucho. Sí, mucho. Ni un mes. Ah, pasame el número de Rubén para que le hablen de la OFI. Me respondió Juan Alberto y le leíste, ¿vio? ¿Está ok? Ahora sí. Porque dice que bueno, y luego Juan Alberto le dice que bueno. El tercero contra el último, ¿qué es este? De la Goto. Me imagino que se refiere a Sol tercero, Olimpia último, de la tabla del clausura. Porque todo el apoyo a Badai con los muchachos. Bueno, ahí nos quedamos. Ariel Ramírez después se eliminó el mensaje. Ahí Ariel Ramírez. El que estaba la camisa. La camisa. La camisa, borró el mensaje. Bueno, contigo, Luis. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Ferias de Ventas a precio de arremate, teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Repelentes base larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien, sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano, importado por Erimark. Y con tu tarjeta Itaú tienes 20% de descuento y 10% en audio. Hasta el 31 de diciembre, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos el precio de 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos de alcohol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Super carretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompañan con sus motosierras, desmelezadoras, cortacésped y tractores. Para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín, encontralos en Chacomar y sus distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después, y chao Risaca. Llegamos a diciembre y en Electroban tenemos increíbles promociones y descuentos para vos. Aprovecha nuestra promo El Calor Bajo Control y equipate con los mejores aires acondicionados, heladeras, congeladores y ventiladores del país. Además, pagando con tu tarjeta de crédito, tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Visita nuestra página web electroban.com.py o una de nuestras 31 sucursales. Accede a estos beneficios. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Claro, Fernando, ¿cómo lo ven a Fernando Cardoso hoy? Está levantando su nivel. Ingresaba primeramente como recambio y a partir de allí fue ganando titularidad. Creo que ganó madurez en Portugal. Sí. En su paso vino mejorado. Desde lo físico también lo veo más. ¿Qué necesita de todo de minutos? Más aplomado y con mucha dinámica. Corre bastante bien la cancha. Le faltan algunas cosas, pero son propias del crecimiento todavía del futbolista. Y minutos, tener minutos principalmente. Pero hay una mejoría en su juego. Sí, yo le agrego que todo el tiempo pide la pelota, quiere ser protagonista, en ningún momento se esconde, y eso me parece que trajo la evolución con la que regresó de Portugal. ¿Así es? Excelente. Bueno, ahora vamos a ir al porcentaje simbólico. Primero vamos a ir a Fernando Cardoso y Julio César Cárcer, después simbólico porque no contempla. Fernando Cardoso y Julio César Cárcer, ayer a la tarde fue la conferencia. Buenas tardes a todos. Respondiendo a tu pregunta, un partido importantísimo, por lo que nosotros venimos jugando, una final más para nosotros. Esperemos estar a la altura y conseguir el objetivo que nos falta. Buenas tardes, profe. Esta final para Olimpia puede significar muchas cosas en el sentido, hasta se podría denominar que sería como lavarse el rostro en este segundo semestre por todo lo que vivieron a nivel político, por la campaña que están realizando
en el torneo clausura. Y para Fer Cardoso, es una reivindicación a lo que venís jugando, era lo que estabas esperando en tu momento, porque la verdad que tomaste la titularidad siempre ha demostrado buenos partidos. Jugar una final siempre es importante, el club siempre exige eso, no solamente lavarse la cara, sino por muchos factores, ¿verdad?, que venimos pasando y también sintiendo acá en el día a día. Es importante, ¿verdad?, jugar una final, y más importante va a ser que todos los jugadores lleguen en óptimas condiciones y estén concentrados y que sientan que es el significado de jugar la final. Y nosotros estamos acostumbrados, el club está acostumbrado a jugar este tipo de partidos, así que esperemos que estemos siempre en la altura de los partidos finales y poder dar también la alegría a nuestra gente, ¿verdad?, que tanto también ellos vienen sufriendo con nosotros. De mi parte, todos los jugadores siempre trabajan para tener una oportunidad. La mía llegó, por suerte siempre un jugador que tiene la oportunidad tiene que aprovecharla. Lo estoy haciendo bien, así que cada jugador siempre trabaja para poder ayudar al equipo y también poder resaltar en lo personal. Como dije anteriormente, espero que mañana pueda ser un buen partido, pueda ayudar al compañero y podamos sacar un resultado que sea positivo y favorable para nosotros. Para el profe Julio, el equipo, ya lo tenés prácticamente confirmado, quedando solamente un entrenamiento. ¿Tenés alguna duda para el partido de mañana? Y para Fernando, te tocó estar en la final 2018 marcando un gol incluso. ¿Cómo crees que puede ayudar esa experiencia, aparte de la juventud que tienen tus compañeros y también los grandes, cómo crees que van a poder influir en eso a la hora de manejar los tiempos en una final contra Sudamérica? Bueno, el equipo está confirmado, ya lo tengo confirmado. Eso es lo que un entrenador trata de hacer, es confirmar el equipo y darle ya la confianza y la concentración necesaria para el partido de mañana, esperando siempre llegar bien, no tener ninguna duda y que ellos lleguen en óptimas condiciones. Todos nosotros sabemos la importancia del partido de mañana. Ya tuve una final que perdimos, pero te deja una enseñanza de saber administrar los tiempos, de saber aprovechar la oportunidad que uno tiene. Tenemos un buen plantel de buenos jugadores y yo creo que todos estando juntos, unidos, haciendo nuestro trabajo, lo que venimos planeando, vamos a hacer un excelente partido mañana. Ya como todos los partidos son una final para nosotros, va a ser un partido más. Julio, estos son dos partidos que se juegan el día de mañana ante Sol de América y el domingo ante Nacional. Se juegan prácticamente el semestre. Ustedes, ya lo remarcó también el compañero, lavarse un poco el rostro de un semestre que no fue nada bueno para Olimpia. Y el grupo de jugadores, ¿cómo está para lo que va a ser de mañana? Y para Fer Cardoso, ¿cómo estás un poco ansioso? Ya sabes lo que es ser campeón con Olimpia también, pero es una final que se disputa el día de mañana ante Sol. Bueno, la verdad que la primera final la tenemos mañana, que lo tenemos bien claro y bien definido también. Primero es ese partido, porque es el partido que es el presente, que necesitamos llegar bien, necesitamos ganar, porque esa es la exigencia por todo lo que venimos pasando, por las dificultades que tenemos en el equipo, es prácticamente en general, pero nunca perdimos de vista también ni la posibilidad de jugar esta nueva final, ¿verdad? Como no pudimos también tener una buena campaña en lo que fue en el campeonato, creo que estuvimos más firmes en lo que fue la Copa Paraguay, ¿verdad? Entonces necesitamos llegar bien. Estoy muy confiado en el equipo que lo va a hacer bien, lo veo así, lo veo todos los días entrenando, procurando, tratando de salir de esto. Después los partidos se presentan de muchas formas, ¿verdad? Pero necesitamos llegar bien, estar bien concentrados, jugar una final como tiene que ser, de lo de mañana, y después vamos a empezar la otra final que es contra el Nacional. De mi parte, ansioso no, estoy tranquilo, sé que todos los partidos son de suma importancia, más acá en el plantel para todos, porque la exigencia que hay acá en Olimpia es muy grande. Estoy tranquilo, sí, con ganas ya de que sea mañana, de poder disputar el partido, de poder tener la oportunidad nuevamente de salir campeón, así que espero
que llegue mañana y estar pronto para el partido. Julio, ¿cómo te va? Buenas tardes, también para Fernando. Julio, ¿cuál es tu sentimiento horas antes de jugar una final en tu corta carrera como director técnico? Y si una victoria salva el semestre o también habría que ganar el siguiente trofeo, en este caso, la Supercopa, para salvar totalmente el semestre. Y para Fernando Cardoso, por derecha, por izquierda, ¿en qué punto te decidís mejor? Bueno, la verdad, de todo lo que venimos pasando acá en el club generalmente, ¿verdad? Más es lo que yo estoy estirando además por nosotros que estamos acá adentro, por la gente, ¿verdad? Porque estamos en un club muy exigente en las 24 horas, entonces tenemos que estar atentos siempre, ¿verdad? Y tenemos que vivir esto. Yo más que presión siento una alegría, ¿verdad? De tener la oportunidad de poder dirigir a mi equipo en una final nuevamente, porque llegar a una final en cualquier torneo no es fácil. Hoy nos toca nuevamente una final y estoy seguro que lo vamos a hacer de la forma que nosotros pensamos realizar y siempre esperando que los muchachos estén al 100% y llegar bien, ¿verdad? El resto después viene por sí solo. Veo siempre el sacrificio. Hoy día es un grupo que es bastante golpeado también en muchos factores, en muchas circunstancias, y sería muy bueno, especialmente para ellos también poder hacer un gran partido y ganarla, ¿verdad? Porque llegar a la final y poder ganarla sería todo un éxito para ellos, ¿verdad? No tengo ningún problema de jugar del lado izquierdo, derecho, es solo cuestión de perfil. Donde me toque jugar siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí, uno para ayudar al equipo y otro para también rendir personalmente. Muchos partidos me tocó jugar más por derecha, el día de mañana capaz juegue por izquierda, así que no hay ningún problema. Buenas tardes para todos, profe. Primero te hago la consulta a vos. ¿Es una ventaja el hecho de que ya hace poco tiempo se habían enfrentado ya justamente en cancha de sol el rival de mañana, y que tiene que cuidar su plantel para que no vuelva a pasar lo que pasó ese domingo ahí en Villaliza, que terminó con derrota? Bueno, la verdad que más que una ventaja siempre es para prestar mucha atención en los partidos que tuvimos. Ventaja se tiene que quitar dentro de la cancha, ¿verdad? Pero más es para ir corrigiendo al equipo, ¿verdad? No dar mucha ventaja, acrecentar las virtudes que nosotros podamos presentar en el partido. Sabemos la calidad que nosotros tenemos, siempre respetando siempre al rival. Sabemos que el Olimpia es el que va a tratar siempre de proponer, porque Olimpia siempre fue así, su historia es así, entonces, pero hay que ser también cauteloso en todos los sentidos, cuidado, firme, porque es una final se tiene que cuidar todos los detalles. Nosotros venimos hablando y trabajando ayer con poco tiempo también todos esos detalles, más hoy, así que esperando llegar firme como tiene que ser para una final. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo está el plantel? De cara a lo que va a ser mañana, se van a jugar unos 90 minutos de una final que no es un partido más por todo lo que vivieron en el semestre, por qué no decirlo en el año también. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo le ves al grupo? Ya sea los expertos, ya sea también la gente joven y los futbolistas que están en el medio de esos dos grupos, ¿qué te incluye a vos personalmente? El grupo está bien, bastante bien. Obviamente muy golpeado por las cosas que nos vienen pasando meses atrás. Uno nunca espera estar en la situación en la que estamos, pero es la realidad de hoy en día. Toca estar juntos como plantel, de poder sobrellevar todo esto a cabo. Los mayores siempre tratan de inculcarle a los jóvenes aprender de ellos, también ayudarle a los más grandes. En este caso, mañana tenemos una final, poder obtener un título más para el club y tener la posibilidad de poder jugar otra final, que sería muy importante para nosotros. Obviamente el año no fue bueno, pero es lo que hay. Cuesta esperar el partido de mañana y poder partido tras partido pasar adelante para poder conseguir cosas importantes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va, Fernando? Julio, la consulta. Dijiste que el equipo ya tenés en mente, ya tenés lo que va a arrancar el día de mañana. Con respecto a lo que fue el último partido, va de titular Olveira.
va a arrancar también Alejandro Silva y se va a mantener Tito Torres como lateral izquierdo, Julio. Bueno, prácticamente es lo que nosotros teníamos en la mente, ¿verdad? No puedo decirlo abiertamente, pero sí vamos a tener unas modificaciones, ¿verdad? Gastón es el que viene normalmente jugando la Copa Paraguay y lo va a hacer, ¿verdad? En eso estoy seguro. Nosotros no tuvimos mucho tiempo por los partidos continuos que tuvimos del domingo ahora. Vamos a hacer un parado nuevamente hoy, cortito, ¿verdad? Y ahí lo vamos a finalizar. Yo tengo ya en mi cabeza, ¿verdad? Pero siempre es importante conversar con los jugadores, ¿verdad? El sentir de ellos y la disponibilidad que tienen. Creo que en ese sentido voy a estar tranquilo también porque es una final y todos quieren estar. Entonces vamos a mirar ese aspecto y después no habrá nada raro. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fernando Cardoso, Julio César Cáceres. ¿Qué es lo que nos falta? ¿El técnico? Sí. Comenzamos nuevo. ¿Vos quién le diste el técnico de hoy? Yo hoy voté por Cáceres. ¿Vos? Pumpido. ¿Vos? Cáceres. ¿Vos? Pumpido. ¿Y quién define? Comité. 2-2. Así que el comité, ustedes saben. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Se entendió, verdad? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Vos entendiste, verdad? Perfectamente. ¿Cómo? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Yo tengo que resolver entonces. Sí. Si yo no resuelvo nada, ahí se entendió. El comité que resuelve. ¿Cómo? ¿Un solo miembro? Yo no resuelvo. Gustavito, será. Yo no te di tanta ala ahora. La puta. ¿Cómo iba a decir así vos? ¿Qué ejemplo que los compañeros qué? ¿Qué dijiste? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro, qué boludo, o sea. Bueno, ¿cómo es que te reí, Luis? No, de Gustavito, ¿no? Ah, perfecto. me es lógico. Claro. Mira si decía lo contrario. ¿Y qué tomaste yo? El voto. Cáceres, Pumpido, Cáceres. Inhala, exhala. Juan Alberto. ¿Vos Qué bueno. ¿Quién voy a votar? Pumpido. Yo sé que vas a hacer, Arturo. ¿Vos? Cáceres. Pumpido. Mi voto va para Juan Pablo Pumpido. No de Medro de Cáceres, a quien lo aprecio mucho, sabe eso Julio. Pero el trabajo fue sobrio, estoy con Pancho, un momento difícil. ¿Por qué me mira de Nicaniza? No me sorprende más tu decisión, pero bueno. Juan Pablo Pumpido de Nicaniza. Mi voto va para Juan Pablo Pumpido, el técnico del Sol. ¿Querés que repita? Juan, ¿por qué te asombra? No me asombra, no, está bien. Cada uno con su decisión. ¿Pero por qué? ¿Te puedo preguntar por qué? No, toma decisión. Terminamos 6-6. 6. Yo Juan Pablo Pumpido técnico. Se empatan los presidentes entonces. Bueno, ahora vamos al porcentaje. Unámonos todos, los hinchas azules. Unámonos todos los hinchas azules. Y al sol que ilumina. Hay una versión más. Como sombrilla. Que revienta ¿Otra versión ahí? Sí. La versión Robert que tiene en el estadio. Tenemos entonces el porcentaje simbólico. No puede haber empate porque sí o sí uno sale campeón. Es solo limpia el orden, ¿verdad? Solo limpia. Tiene que haber una versión, sí. Víctor Villalba, solo limpia. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 40-60. Para Víctor Villalba, Olimpia le gana a Sol de América. Jorge Niño Jorge. 50-50 en penales Olimpia. Olimpia le gana a Sol de América. En partido regular, empate y en penal le gana. ¿Y vos querés hacer la aclaración? No, tiempo normal. Para Víctor Villalba, en tiempo normal, doctor Miguel Figueredo, en tiempo normal, Carlito, Yaño Caracosta, Olimpia le gana solo en tiempo normal. El niño... ¿Cómo? No, pena. No entienden luego mucho seguro. Miguel Figueredo, pero así ¿y para vos, niño? Empate y en penales Olimpia. Pero hay empate en goles, ¿vio? Puede ser uno.
No te vi, no te viene. 1 o 5 goles inclusive. No A la veo puta, nada. mira Hasta ahora no veo cómo ninguno. le viene al niño. Concentrate en el niño. No, Cerrá los ojos y concentrate. está concentrado. O 0-0, 1-1, y hasta ahí no. Hasta ahí, no no hay muchos goles. Va cerrado el partido. Hasta que llegó, Es claro. ahora en la cava. History Channel. Se cuida mucho. La historia, así mismo, pura historia. Ya, History Channel ya te dije. ¿Entendí, no, Miguel? ¿Qué pillamos? A la puta. Pero ¿cómo privacidad así? No como otro. Sí, algo va a pasar en Arco Norte, no estoy, hacia ahí se enfoca mucho. Arco Norte, algo puede pasar. Capaz No sé los si una- penales se patean hacia ahí. O alguna jugada dudosa. En Arco algo- Norte está la hinchada del Sol. Ese arco veo. De Algo Cojuye. pasa. Y bueno, pero es más, Alguna jugada trascendente. ¿te puede cayó que o la alguien vio? Pife una acción. ¿Te llegó? ¿Algo te llegó? Ese arco veo. Algo, ¿Te llegó? Algo va a pasar en ese ¿Te llegó? Sí, en ese arco. No sé qué es. llegó, ¿entendés, Dani? Sí, le llegó. Sí, le llegó. Oh, Denis Caniza. 60-40. Sol de América le gana a Olimpia. Le gana por 2 goles y la gran figura va a ser Da Costa. Sí, hoy. Mira, Sol de América le gana a Olimpia por diferencia de 2 goles. Y Francisco da Costa. Sí, va a ser, verá, po. Un gol sí o sí va a ser. Un golazo, sí, estoy bien. Una asistencia. Y puede ser segunda, ese no me viene en mente, pero ahí participan las jugadas en el segundo gol también. Esto es contagio, pero está bien, seguimos. Yo le llamo contagio porque hacerlo representarlo con características de tinta. ¿Y vos, Pancho? Voy con Niño, empate 0-0, cerrado, y en penales gana Olimpia 40-60. ¿Cómo termina? Y 3 le dimos campeón a Olimpia y 1 a Sol de América. 2 en penales, 1 en tiempo normal. Exactamente. Y Denis solo. Pero si llegas a eso, la América ganado, ¿cómo le tenés que reventar? ¿Cómo le El vas a hacer? presidente le tiene que llamar y le tiene que reventar. No, pero porque ninguno le dio Sol. Mirá que parejo va a ser el partido. Perdón, parejo. Parejo va a ser. Reiteramos entonces, está todo, el técnico salió pumpido, sí. Terminó 6-6 y para Víctor es Olimpia, para Denis Caniza Sol, para el niño Olimpia y para Pancho Olimpia en penales. Así la cosa. Llegar uno antes y otro después y chao resaca. En Toyota Shisa nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000 también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavigo ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavigo ungüento, alivia y mejora, es un producto de Laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentavigo ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punto para tu empresa, cableado estructurado. Telefonía IP, SCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT 2.000 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetro en el grandioso, 700 millones más una Toyota Fortuner en el poderoso y salen sí o sí, 30 motos Honda Pedicine por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviaduras del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comecipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece crédito para tu vehículo 0 kilómetro con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comecipar. Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. En Ciopar, estamos de feria, encontrar productos con super descuentos. Puedes armar tus combos y financiarlos con Altoca. Entérate de más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conocer la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros, represión de garantía y marca. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto. Experience more together. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas lanas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tu asegurado es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. La programación. El repaso de lo que se vendrá en el Defensores a las 19. Sol de América Olimpia. Árbitro José Méndez. Asistentes Mircea Saldívar, Héctor Medina. Árbitro VAR Mario Díaz de Vivar. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Forma parte de la campaña Transmitió un Cambio Sin Prejuicios que Control y la Fundación Vencer llevan adelante. Hasta hoy, por cada compra preservativos Control ayudas a las personas que viven con VIH y a sus familias de la labor de la Fundación Transmitió un Cambio Sin Prejuicios Control. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Vamos con el repaso de la fecha 18 del campeonato. Todo arranca el día viernes con el duelo Libertad River 19:30. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 751 Clásico Bichoco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Más de repaso de partidos, lo que se vendrá el fin de semana a las 18:15. El sábado 12 de octubre, Sol de América. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. Mariscal López Gassi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros El Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón Conecta en Burucuyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Más de la fecha del día sábado, decíamos, en cancha del 12 de octubre el local, en Itagua 12 de octubre Sol de América, Luqueño Guaireña en el Feliciano Cáceres, el sábado 18:15. Llegó la promo gamer de Stock Express. Puedes llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos, así como escuchaste, 10 PlayStation 5. Por cada compra de 5.000 generás cupones, canjealos con tu factura en stock.com.py/ganar y convertir en un verdadero gamer. Participa ya mismo en cualquiera de los locales de Stock Express. Sanicer Sansi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Sevillana, esquina 1 de noviembre, llámanos al 210-629. Seguinos en redes como @Sanicer. Más partidos el sábado, la definición del campeonato en Dos Bocas, Guaraní Cerro Porteño en Dos Bocas 20:30. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma. Desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de Somier te esperan para que vivas más despierto con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate al resto de todo el país de Super Espuma o haz tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estación de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama el ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es el ahorrazo. Vale, repaso de partidos en el Senior Ico el domingo, Nacional Olimpia 19:30. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización de Tapiti bajo info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como la Alertadora Inmobiliaria. Para que comprar, se puede alquilar a renta, más tratamiento más en su obra. Siempre cerca tuya estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora próximamente. En Loma Plata, comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En el Señor Ico decíamos el domingo 19:30 Nacional Olimpia, 20:30 el sábado Guaraní Cerro. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Su piso es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación Mercapaís para su rubro. Pisa, calidad para el mundo. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa.
El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Así repaso de la fecha 18, lo que se vendrá en minutos, igualmente repaso de los horarios de lo que se vendrá por el juego de promoción, Luqueño Ameliano. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte y es Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Ahora con Banco puedes transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Banco u otros bancos o financieras en tiempo real. Súmate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Banco en redes sociales o llámanos al 325-5000. Banco, un banco con raíces. El partido de IA Ameliano Luqueño el martes 7 de diciembre, el martes a las 19:30, Defensores del Chaco. La Agrícola Sale Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores de Yopuyupe Quitadol. Se parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños, ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha otros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo, su ciudad del Este, pero también en el distrito de Guayeví. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Más de lo que se vendrá en cuanto a los partidos de promoción, decíamos el juego de ida el martes 7, la revancha del partido de vuelta Luqueño Ameliano el sábado 11 a las 19:30, 11 de diciembre en el Defensores. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.lasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. El gran pollo pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Económico de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales. Casa Central, Eusebellana Casi, R2 de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique en Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 3981-543-543, Wilmar SRL. Así es, repaso de lo que se vendrá igualmente en la promoción. Los partidos entre Luqueño y Ameliano el martes 7 y el sábado 11. En cuanto al último partido oficial, será el juego partido único Supercopa Paraguay. El campeón de la Copa Paraguay que hoy se conocerá y el campeón con mejor acumulativo el domingo 12 a las 19. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marquio. Sucursal en Artigas, Casa Ricardo Martínez, teléfono 227-37 al 8. Amiga de Juárez en Punto Farma, mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, el viernes contás desde el 30% de descuento en perfumería. Haz tu pedido en la web, la app, llamando al 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Así es, repaso de lo que se vendrá a partir de aquí con esta última fecha. Los partidos de promoción para el martes 7 y el sábado 11 y el domingo 12 el juego partido único. Y en caso de existir alguna fecha para posible juego extra, será el jueves 9 de diciembre, si se tiene que definir algún puesto en cuanto a igualdad de puntos. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 uraníes. Que mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además puedes llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito del que más estés necesitando. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. Llámanos al 218-4000. En Paraguay, Pireles, el centro de Lemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marán, Rocalón, Señambú, Ciudad del Este, Encarnación, Coromilovil y Santa Rita. Pireles, el centro del Neumático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento del 75%. En la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo, comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. En fin, todo el repaso de lo que se tiene que dar, lo que se da el fin de semana con actividad, viernes, sábado y domingo. ¿Sabes por qué, niño? Porque el 12 es la Supercopa. El 12. Sí. La despedida es el 18. El siguiente sábado. Quiere decir que ahí se va a cerrar con todo lo que será ese partido con grandes estrellas, ¿verdad? Ah, sí. No va a ser menos ese partido. No. Es testimonial la despedida pero de decía, Caniza. ¿Vos vas a estar? Claro, yo voy a estar. Con el equipo de Sudáfrica. Sudáfrica. ¿Y los muchachos ya comprometieron todo? Sí. Todos de Sudáfrica. Tenemos un grupo. Imagínate volver a ver a ese equipo. Sí. Qué responsabilidad tiene Denis hoy, No haya que se pifia ahora. Ayer empezó a prepararse Denis. Ayer me preparé, jugué ya un partidito. ¿Con quién veo? Con nosotros. Lástima que el equipo no lo ayuda mucho a Sí, Denis. ¿cuánto perdieron? 5-3. ¿Con quién? Contra el Diario Popular. Y bueno, yo creo que va a haber sumario. Siento mucho.
Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Va a venir un informe y va Me a salvé, ¿no? haber un sumario de la derrota, comió no hay joda. Pero el equipo jugó bien. No, jugó bien. Historia de ni qué vamos a jugar bien. Va a haber Vamos a jugar bien. Lado positivo. No. ¿Jugaron mal? Sí, mal. Bueno, Primer entonces tiempo bien. Van a ser varios sumariados. Entonces vos dices, inmunidad que no tienen segunda instancia, ¿verdad? Lo que ellos hacen está bien, y si te gusta, y si no te gusta, suicidate. Hubo mucha baja. Y hay una baja importante por Loro. No lo voy a apuntar, pero le voy a mirar. ¿Quién? ¿No se fue? No tuvo permiso. Me bajé a Pancho López. Por lo menos hay que decir que estuvimos ¿A qué hora algunos, se los que jugó? no se fueron. y media. No, vamos a entrar. Si él tiene que estar a las 4 despierto. Aparte va a ir todo visitado, termina el partido, va a estar todo. ¿Contra quién se perdió? Popular. ¿Quién hizo la primera cagada en la cancha? Y todos me parece. Creo que ninguno se sale ayer. Denis. Cambiamos el tema táctica Y y entonces va a haber sumario. Siento mucho, pero bueno, después me dan el equipo como entró y va a haber sumariado. Lamentable. No. Yo no sé. Yo te digo que el comité ejecutivo le va a llamar. Se va a reunir el comité ejecutivo a mostrar que un La informe. planilla Tenemos 2 partidos más porque si no el año termina en súper fracaso. Yo no resuelvo nada, resuelve el El comité. comité y va a haber sumario. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostar a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regalamor. Regala Vmayflores. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022, además de 100 espectaculares premios. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. ¿Quién fue? Richard Riquelme, refuerzo Richard para esta Riquelme. temporada. Y figura ahí como refuerzo. Sí, figura como refuerzo. Y Pero el arquero, aclaró, el arquero de futsal FIFA. Ese es el tema. Y el Pero arquero hizo todo lo posible. 11-11, Sí. entonces está difícil. Saló mucho igual, Denis. sí, Sí. contarle cómo se fue llama el tu primer charla. sumariado? Richard Riquelme. No, pero en realidad empieza por son mí. 3 jueces que le van a preguntar. El primer disparo, ¿cómo fue? ¿De dónde? Rebote. No, rebote. Tiro cruzado, rebote. ¿Vos qué hiciste, Luis? Yo jugué arriba al Luis primer delantero. tiempo. Delantero. Sí. ¿Y tocó la pelota? Poco. Sí. Un poco le llegó. También será sumariado. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dimo cumple un año, quiere celebrar contigo regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimos para vos. Descarga la app Dimo Paraguay desde la Play Store o ingresa a dimo.com.py. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias. Calidad Fopasa. Descargando la app Asismet puedes agendar turnos, tramitar visitaciones, conocer la cobertura de tu plan y mucho más. Descargala desde la Play Store o App Store. Asismet, toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame, mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta es la mejor escasez de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la ladera Tokio Magna con el pacto de confianza en Geo. Volvió Cada Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro hasta el 5 de diciembre en el nivel -3 de Paseo La Galería. Al mundo automotor en un solo lugar, Cada Motor Show. Necesitas conexión a internet como ante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal. La fibra óptica más rápida del país. Hoy es un día para disfrutar, saludar, abrazar, disfrutar y compartir. Lactoland, la marca número 1 en la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627 7000. Escribinos al WhatsApp 0985 689 701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte.
El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. GR Cobre, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel con la nueva tecnología Dynaflex, que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. Bueno, hoy actúa Néstor Lop. Sí, exactamente. 18:15 a 18:45, actuación de Néstor Lop y los Caminantes. También está convocado DJ Faro para la previa al partido. 17:40 arrancará el show de DJ Faro. Tiene el entretiempo del partido. Pero ahí nomás. Nosotros le pedimos a la Asociación Paraguaya de Fútbol de clemencia y piedad con relación a los vapos, porque están sobre las cabinas y es insoportable. Y así más, hasta es una falta de respeto. Hasta es una falta de respeto a quienes trabajamos. Porque vos no podés trabajar con ese ruidoso, es decir, por más buena música, entra como un ruido molesto. Entonces desde aquí, hagan lo que hagan en la APF, le pedimos piedad. Así nomás, le pedimos piedad. Y esto no es una cosa mía, esto es todito lo que tuvimos en la cabina. Y la APF debe respetar. La APF debe respetar. No es cuestión de ofrecerla a uno y dañarla al otro. Entonces la APF tiene que asumir la responsabilidad de que la otra fue imposible trabajar. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinar la excursión llamando al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Por su mes aniversario, Casa Paraná te premia con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa al sorteo de una heladera, una torrechopera, un split, 5 piletas, 10 parlantes y muchos premios más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o ingresa a www.casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central en las sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Saus y materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler y maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizador nano cerámico Santec americano importado por Erimark. Y con tu tarjeta Itaú3, 20% de descuento y 10% en audio. Hasta el 31 de diciembre, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega local y súmate al equipo. Carga Supra 95 con petrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este. Zapateros para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco, ese arregle. Motocultura Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después. Y chao, Risaca. Equipate para el verano en Electroban. Aprovecha que comprando hoy pagas recién en enero. Compra el aire acondicionado Halstec de 12.000 BTU a tan solo 1.911.000 guaraníes con soporte de pared y 3 años de garantía. Sí, 3 años. Visita nuestra página web electroban.com.py. Recordame, dice Gustavito, niño, Red Monumental Satelital de Raúl Bobadilla. Sí. El mismo dijo, el 5 de enero estoy practicando en guaraní. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado, envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglo de su huella sobre plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IPS, CTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Con CNT, 2.000 millones
millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetro en el grandioso, 700 millones más una Toyota Fortuner en el poderoso y silencio, sí, 30 motos Honda Pedis sin detalle por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Asegura tu salud y la de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que más adeuda tus necesidades. Accede a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500. SPS, seguro abierto a todo público. Asado y fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos con super descuentos, puedes armar tus combos y financiarlos con Altoque. Entérate más en nuestras redes sociales, ingresa a ciopar.com.py. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motor, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje, representan Paraguay y Maca. Conocerlas en el showroom de Avenida Boyani 7133, casi Facundo Machaín. Forever Ducati. El 20 de diciembre el sorteo. Sí, de la fase preliminar. Copa Libertadores Sudamericana. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en la base norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Estradiol 400 l ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Dejamos la cobertura a las 18 defensores del Chaco. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Energía, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Forma parte de la campaña de transmisión Cambio Sin Prejuicios, que Control y la Fundación Vencer llevan adelante hasta hoy. Por cada compra preservativos Control ayudas a las personas que viven con VIH a sus familias. Desde la labor de la Fundación Transmisión Cambio Sin Prejuicios, Control. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados y laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villalba 751 Casi Coficheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín Ron Fortín Limón Conectan Burucuyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinda hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicer Sansi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en el Cibellán, esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629. Seguinos en redes como @Sanicer. Bueno, y el que queda libre es Luis Amarilla. Luis Amarilla. Está Para tratar de hablar con él contrato. mañana. Luis Amarilla queda libre de la Liga de Quito. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día vivo más despierto. Acércate a las restos de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estación de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. Seguimos, Luis. El machetazo ahora se llama Aila, ahorrazo más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo Araisil, ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar. Rentamac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando La Mora. Próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. UPISA ganó la certificación de marca Vehículo Exclusivo Calidad de sus productos. UPISA exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. UPISA, calidad para el mundo. En instantes, Raúl Bodilla, Luis. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Con Rumbo CCR Seguros tienes un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulte llamando al 449-488. Rumbos toda una vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar un buen asado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. Ahora con Bancop puedes transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real.
Sumate vos también al más nuevo en banca digital. Contacta con Bancopa en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancopa, un banco con raíces. Muy bien, Raúl Bodilla, En el caso de Amarilla, va a Vélez, o sea, vuelve a su equipo, porque estaba a préstamo en Liga de Quito, para esa aclaración nada más. Sí, ya Amarilla. no continúa en Liga de Quito, lo voy a Amarilla, ya no continúa en Liga de Quito. Hablando de 9, Raúl Bodilla. ¿Cómo andás, Raúl? Bien, todo bien, gracias a Dios, acá disfrutando la última semana en Río de Janeiro. ¿Y después volvés? Y después tengo que volver, sí, tengo que volver, en teoría tendríamos, hasta lo que sé, tengo que presentarme el día 5 en Guaraní, así que nada, es el fin del ciclo acá en Brasil, fue muy lindo, una experiencia más vivida a los 34 años. Está bien, Raúl, está bien. Una experiencia interesante en tu carrera, en el fútbol brasileño, en Río, preciosa la ciudad, que te habrá cautivado, Raúl, porque es hermosa la ciudad. Sí, por supuesto, una experiencia más, una linda experiencia, porque en serio, el fútbol brasilero, el brasileiro, bueno, ahora ustedes ven también lo que progresó y lo que creció y lo que va a seguir creciendo. Para mí es la mejor liga de Sudamérica, y lo vemos nosotros ahí en las finales ya el año pasado, el Libertadores, el equipo brasileño, este año también, así que nada, la verdad que yo muy contento de haber tenido esta oportunidad, y ahora nada, me toca volver a Guaraní, sigo el presente del equipo también, sigo hablando, conversando con mis compañeros. Así que nada, ¿qué te puedo decir, Arturo? Contento, simplemente contento, disfrutando de todos estos últimos años, digamos, de mi carrera, disfrutándolo a full y esperando lo que viene. Raúl, ahora Fluminense está disputando, faltan 2 fechas, Plaza Copa Libertadores de América. Esa es la consigna ahora de ustedes. Exactamente, ese es el objetivo del club. El objetivo es entrar en la fase de grupo directamente, que hay posibilidades todavía, matemáticamente. Hay que ganar estos 2 últimos partidos para poder tener esa posibilidad. Y si no, bueno, yo creo que la posibilidad de entrar a la prefase, jugar la segunda fase de Libertadores, es algo que se va a dar, creería yo, ¿no? Así que nada, pero el objetivo es entrar en fase de grupo directamente, y si no, bueno, en la pre-Libertadores, que también son 2 partidos que hay que jugar, ¿no? Que me tocó también con Guaraní, no sé, en varias ocasiones, así que son partidos difíciles también. Bueno, el 5 te sumás a Guaraní pelea el título, sigue peleando, de luego lo hizo, pero se define el sábado. ¿Y tenés mucho contacto ahí, la definición en cancha de Guaraní, Raúl? Sí, vengo acompañando todos los partidos, gracias a Dios me compré un aparatito que se pueden ver todos los partidos y puedo seguir los partidos de Paraguay, y bueno, vi el partido pasado, y bueno, creo que va a ser una final emotiva, ¿no? Me gustaría estar ahí, ¿no? Pero lastimosamente Guaraní se quedó un poco en las últimas fechas, perdió puntos que no tenía que perder, y bueno, esos puntos se pagan caro al final, pero todavía hay una posibilidad, y hay una posibilidad muy grande de lograr ese título tan ansiado que espera la gente de Guaraní, que ojalá, y le deseo lo mejor a mis compañeros. Voy a estar pendiente ahí del partido, así que nada, espero que sea una final linda, y bueno, que se le dé obviamente a Guaraní, porque la verdad que desde el año pasado que venimos peleando, desde aquella final perdida con Olimpia, y creo que el club se merece, mis compañeros especialmente se merecen ganar ese campeonato. Bueno, y Raúl, el tema de la selección nacional queda pendiente, el nuevo técnico. Estamos hablando con Denis Caniza. Denis Caniza es récordman en la selección paraguaya con 4 mundiales, y nos acaba de decir, necesitamos el 9 de área. Te mencionamos a vos, a Federico Santander. ¿Cómo ves la probabilidad de retorno a la selección, Raúl? Y mira, Arturo, yo la verdad que bueno, estuve en la lista de convocados, en esa prelista, y siempre tuve la ilusión, ¿no? Siempre está la ilusión intacta. Pero también uno tiene que reconocer en los momentos, ¿no? Tiene que saber los momentos. Y acá yo también hay una realidad que no tuve mucha participación, porque delante mío tengo un jugador que es leyenda acá en Brasil,
es leyenda del club, como el caso de Fred, y hay que reconocer los momentos también, que fue quizás, si lo acepté, digo, este momento no es para mí, no me tocó estar, pero la ilusión y las ganas siguen intactas. Yo voy a seguir trabajando, ahora me toca volver a Guaraní, seguiré trabajando, poniéndome bien físicamente como tiene que ser, como estaba, y tener rodaje de vuelta, que eso es lo más importante para uno, ¿no? Ustedes entender también, no está teniendo mucho rodaje, y es entendible, ¿no? Si no nos toca estar. Por eso te digo, son unos momentos. Si la selección necesita, obviamente, y vendría bien unos jugadores como con las características nuestras, porque yo creo que las posibilidades todavía están, ¿no? Hay que seguir soñando, porque soñar no cuesta nada, y hay que tener esa mente positiva, ¿no? Porque es lo que realmente se ve. Hay mucha mente negativa que es totalmente entendible, ¿no? Porque yo lo dije en varias ocasiones. Nosotros somos jugadores de fútbol, está bien, pero no somos robots. Queremos hacer lo mejor, y yo sé que mis compañeros, yo sé que cada uno de los que van a la selección quieren llegar a ese mundial, quieren darles alegría, nos queremos dar esa alegría a nosotros, queremos darles alegría a nuestras familias, queremos darles alegría a todo un país. Pero obviamente las cosas no se dan, a veces porque no se dan, los resultados no se dan, pero no es que uno no quiera dar lo mejor adentro de la cancha en un partido. Las cosas se dan mal, a veces se dan los resultados positivos, a veces que no. A mí me tocó estar en 2 partidos, fueron muy positivos, así que yo, como te digo, la fe y las ilusiones las tengo intactas. Pero respeto también si un jugador o un compañero está en mejor momento o mejor que yo, lo respeto. Y si no me toca en ese momento, me prepararé para el otro. Y ahora se vienen unas finales que son muy importantes, y se juega mucho en juego. Y yo sé que si se dan obviamente los resultados, porque no depende solamente de nosotros, ¿no? Dependemos de resultados también. Pero como te digo, hay que seguir soñando. Y yo, como te digo, te repito, me prepararé para lo que viene, y si me toca estar, excelente. Y si logro ayudar y se logra llegar a lograr ese objetivo que tanto esperamos todos, perfecto. Y si no, seguiré apoyando desde afuera en silencio, seguiremos apoyando, porque es lo que hay que hacer, apoyar a los chicos, apoyar a todo el plantel. Ahora hay un nuevo cambio, a un técnico que hay que darle la posibilidad, ¿no? Hay que darle la posibilidad. Así que es lo único que te puedo decir, Arturo. Está bien, Raúl, es tu posición, tu forma de ser, tu forma de pensar, de presente y futuro. Te esperamos acá, estás reintegrándose el 5, estamos hablando de enero, a Guaraní para la temporada. En principio el campeonato arranca el 4, Raúl, el 4 de febrero, y vamos a ver si Guaraní se mete en fase de grupos, pero para eso tendrá que ser campeón. Y ahí está orientando a Guaraní para tu reintegro del próximo mes. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias, saludos a todos los compañeros, y bueno, vamos a estar alentando acá de Río de Janeiro a Guaraní para que pueda lograr ese título y nos metamos en fase de grupo. Gracias, muy amable, Raúl, y en exclusiva para Fútbol a lo Grande. Fútbol a lo Grande, el fenómeno de la siesta. La audiencia y Fútbol a lo Grande, el pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080M es Radio Futuro.
Última hora. Lee la verdad. Interfisa Banco. Nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 30 grados. La Dirección Nacional de Transporte DINATRAN liberó los horarios de buses del transporte público intermunicipal a partir del domingo y hasta el 8 de diciembre en el marco de la festividad de la Virgen de Caacupé. Las empresas previsionarias tendrán como origen del servicio en los días festivos referidos la terminal de ómnibus de Asunción o las ciudades indicadas en la resolución